Nuestro Padre y buen Dios, te damos gracias porque en esta tarde tu Espíritu Santo nos ha traído a esta reunión con el deseo de conocerte más a ti, profundizar más en tu palabra, que la Biblia pueda ser, como hemos cantado, nuestro guía, nuestro sostén. Por eso te pedimos que prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta capacitación. Y de manera especial oramos por el doctor Orna, para que tu Espíritu Santo ilumine su mente, que sus palabras, su presentación pueda ser de origen celestial y de esa manera nosotros podamos comprender más de tu amor y prepararnos para tu glorioso día. Reconsagramos, Padre, nuestra vida a ti en esta hora, pedimos tu bendición y anhelamos que envíes pronto tu reino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes para todos, qué alegría poder verlos. La verdad que este año estamos recuperando el hecho de no habernos podido reunir durante mucho tiempo y estar de manera presencial reunidos, ¿verdad? ¿Puedo sacar de aquí? Sí, no hay problema. Ahí está, sacamos. Así puedo moverme un poquito. La verdad que estamos contentos aprovechando esta oportunidad que tenemos de estar reunidos. Sí, hemos reunido mucho de manera virtual, pero es lindo que podamos volver a encontrarnos como líderes de las iglesias aquí de la zona 1. ¿Sí? Así que bueno, una alegría realmente. Pastores, gracias por acompañarnos también, a cada uno de los líderes aquí de los distritos de la zona 1. Para nosotros la zona 1 comprende 4 distritos, ¿sí?, eclesiásticos. El distrito de San Martín, ¿sí?, que allí está el pastor Héctor, está con su esposa y bueno, y algunos hermanos que han venido, que están por allí. Ahí está, hay varios líderes del distrito de San Martín. Bienvenidos, bienvenidos. También la zona 1 tiene el distrito de Hurlingham, ¿sí?, con el pastor Marcos Caro. Yo lo había visto el pastor por acá. Pastor, ¿qué tal? Buenas tardes. Y ahí, bueno, un equipo de líderes que se ha venido de las distintas iglesias allí del distrito de Hurlingham. También el distrito, aquí donde estamos, ¿sí?, el distrito del IAF, que comprende varias iglesias aquí, además de la iglesia del instituto. Pastor Gastón, muchas gracias, pastor, por la posibilidad de estar aquí. Pastor nos recibió, ya aquí dirigió el himno también, así que nos dio la bienvenida el pastor anfitrión con la iglesia. Gracias a los hermanos aquí del instituto que nos reciben esta tarde. Es mi iglesia, yo soy miembro aquí, pero creo que este año no había venido todavía. Así que estoy feliz de estar esta tarde y poder estar presente. Sí, ahora vamos a justo les voy a mencionar eso. Sí. El distrito, sí, el distrito de Florida, Pastor Roberto, junto con los líderes que han venido de la iglesia de Florida y Olivos y Martelli también, que compone el distrito allí de Florida. Esta es la zona 1 aquí de la MIBOM, como la llamamos, y estamos contentos de reunirnos en este momento, en esta etapa del año, ¿sí? Esta es una etapa donde está bueno detenernos, hacer un alto por unos instantes en el correr diario de tantas actividades que tenemos en la iglesia, pararnos y pensar en algunos puntos importantes. Estamos en la mitad del segundo trimestre, ¿sí? Estamos a la mitad del segundo trimestre, estamos acercándonos al mes de junio, que es prácticamente, ¿no?, la mitad del año, y es un buen momento para pensar, para evaluar cómo viene nuestra iglesia, cómo estamos con los estudios bíblicos, cómo estamos con las personas, ¿verdad?, que asisten, que no asisten, cómo están nuestras reuniones, nuestros cultos, ¿sí?, nuestros encuentros evangelísticos. Hay encuentros, no hay, estamos planificando. Entonces creo que es bueno hacer un alto, detenernos y pensar, ¿verdad?, en cómo estamos, cómo hemos llegado hasta aquí como iglesia en cuanto justamente a lo que actividad misionera corresponde. Se va pasando los meses del año y siempre es importante pensar y evaluar nuestra situación con respecto a la actividad misionera. Y en esta tarde queremos detenernos y por eso el tiempo
el mayor tiempo lo vamos a aprovechar con el pastor Orna, profesor que nos está acompañando, en un ratito lo vamos a presentar, para poder tener algo importante, ¿no? Que es una base fundamental a la hora de compartir, no solo predicaciones en nuestras iglesias, sino también a la hora de salir a dar estudios bíblicos, visitar personas, realizar reuniones de evangelismo. ¿Cómo estamos interpretando la palabra de Dios en este tiempo? ¿Sí? Donde hay pensamientos muy variados, tantas corrientes de interpretaciones, es bueno que nos sentemos a dialogar de este tema y, por supuesto, nos vayamos de aquí con algo muy, muy importante para seguir avanzando en la predicación del Evangelio. Yo quiero tomarme 5 minutitos más para compartir con ustedes algo importante. Yo no sé cuántos conocen sobre esta actividad, ¿sí? Del rescate o el reencuentro. Los dos nombres se suelen utilizar. No sé si ustedes conocen de esta actividad y están al tanto. Normalmente todos los años tenemos una fecha especial para trabajar, ¿sí? por nuestros ex hermanos de iglesia, ex adventistas que hoy ya están desglosados, desfraternizados, pero también es un buen momento para trabajar por aquellos que no están asistiendo a nuestras iglesias. Y yo quiero compartir con ustedes aquí una foto, podemos decir una radiografía, más que foto, una radiografía. No sé si alcanzan a ver bien, capaz que los numeritos son muy chiquitos, pero quiero compartir con ustedes esta tarde una radiografía de nuestra querida iglesia aquí en La Mibón, ¿sí? La Misión Bonaerense del Norte. Ustedes pueden ver allí, hoy, por la gracia de Dios, somos, ¿alcanzan a ver el número? Bien, somos 12.791 adventistas en todo el territorio norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Amén? Amén. Gracias a Dios por esto. Y ustedes ven allí que ya hay 46 personas que se han entregado a Cristo. Y hay algunos más, todavía no tenemos registrado, todavía no está la ficha para registrarlos como miembros, pero ya hay 46 personas registradas, ya anotadas en los libros de la iglesia, que este año se entregaron a Cristo. Tenemos algunas personas más, ¿verdad? Que esto permitiría que pasemos los 50. Ya a esta altura del año, 50 personas se han entregado a Cristo a través del bautismo, ¿sí? En nuestras iglesias. Así que es lindo esta radiografía, ¿verdad? Que les estoy compartiendo. Bueno, pero si vamos hacia el otro extremo, quizás no es tan linda la radiografía que vamos a ver y que quiero compartir con ustedes esta tarde y hacerles un pedido especial, un llamado en esta tarde con respecto a lo que vemos allí en este extremo, ¿sí? Espero que alcancen a ver bien. Allí podemos ver estos 12.791 miembros de la Mibón clasificados, ¿sí? En miembros regulares, que asisten regularmente, miembros que no asisten tan regularmente. Entonces tenemos los miembros regulares no frecuentes, y ahí ustedes pueden ver también, ¿sí? Los miembros que asisten a otras iglesias adventistas, que los tenemos identificados, que ya están congregándose en otros lados, pero no han pedido el traslado. También tenemos, por supuesto, los miembros a rescatar, ¿sí? Los miembros a rescatar. El promedio, ustedes pueden ver allí, el promedio, ¿sí? Esta línea verde aquí que ustedes observan, sumado al poquito ahí, pedacito azul, esa es nuestra membresía que asiste regularmente, o no tanto, a nuestras iglesias. ¿Esto es de antes de la pandemia? Esto es ya con algunos datos actualizados. Sí. Entonces, nuestro porcentaje de personas asistiendo, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver, estamos hablando de 5.000 personas que asisten regularmente a nuestras iglesias y 1.448 que asisten, pero no tan frecuentemente. Ese es el promedio de miembros asistiendo a nuestras iglesias. Entonces yo les decía que la radiografía es bonita por un lado, pero no tanto por otro lado, ¿sí? No tanto por otro lado. Ustedes pueden ver allí que tenemos
aproximadamente el 50% de nuestra membresía que no está asistiendo a la iglesia. No se están congregando. Y queridos líderes, yo quiero hablarles esta tarde, ¿sí?, sobre esta necesidad tan importante que tenemos en nuestras iglesias, de pensar en qué podemos hacer por todos estos hermanos nuestros que no están asistiendo a la iglesia. Aproximadamente el 50% de los miembros en lista en la Mibón, ¿sí?, la mitad de esos 12.791 no están asistiendo. Y a eso tenemos que sumarle, ¿sí?, todos los que ya han sido desglosados, que ya no figuran más en la lista de miembros de la iglesia. El promedio que se calcula es que tengamos una cantidad similar de exadventistas ya desglosados fuera de nuestra iglesia. Entonces, hablamos de muchísimas personas, muchísimas familias, cerca de nuestras iglesias, que no están asistiendo, no se están congregando. Algunos dejaron hace muchos años, otros han dejado hace poquito. Y nuestra tarea es que podamos trabajar por ellos también. Por eso quería hablarles de esto en estos primeros minutos y hacerles este pedido especial, que tenemos varias semanas por delante, y yo quería invitarlos, queridos líderes, ustedes pueden allí en sus iglesias este año trabajar en favor de estas personas que no están asistiendo. Conocer, a ver cuál es su situación, cuál es su realidad, qué está pasando, qué sucedió, por qué dejaron de asistir, por qué se han alejado. Poder hacer un trabajo especial por ellos es lo que yo quiero pedirles en este momento. Tenemos una fecha especial en nuestro calendario que la comparto. Quizás puede serles útil ese sábado, quizás ustedes pueden buscar otro. El 25 de junio, aquí en la Mibón, va a ser el día especial para invitar a estos miembros que han dejado de asistir a la iglesia, para traer de vuelta a aquellos hermanos que han dejado de participar, ¿sí?, de congregarse, de estudiar la Biblia. El 25 de junio, el último sábado del mes de junio, estamos todavía con muchas semanas de anticipación y podemos pensar en ese día tener una actividad especial por estos hermanos nuestros que están alejados, ¿sí?, que están apartados. Así que les dejo esta fecha, les dejo este pedido para que ustedes puedan ver en sus iglesias qué se podría hacer. Una sugerencia que es bien sencilla, ustedes la ven ahí en la pantalla, es bien sencillo, es trabajar con la clasificación de la lista, que en la mayoría de las iglesias ya está la clasificación hecha. Quizás en las próximas semanas lo que se podría hacer es revisar esa lista, a ver si está actualizada o se ha desactualizado y chequear. Entonces, queridos líderes, ustedes junto con la secretaria de la iglesia, con el pastor de tu iglesia, de tu distrito, poder tomar un ratito en algún momento para revisar la lista, repasar la lista. Ya en su mayoría está clasificada, es decir, que ya tenemos identificados quiénes son los que asisten regularmente y quiénes no, quiénes son los miembros a rescatar. Pero estaría bueno darle una miradita, una repasada por las dudas y actualizarla. Sería bueno trabajar con esa clasificación y comenzar a hacer un trabajo especial de oración. ¿Por qué no a partir del sábado que viene? Si hablan con la secretaria de la iglesia de ustedes, le piden que traiga la lista, que reparta los nombres de los miembros a rescatar por clases de escuela sabática, por unidades de acción. Cada clase de escuela sabática orando por un grupo de hermanos a rescatar, ¿sí? Empezar a hacerlo el sábado que viene, podría ser algo muy lindo. Y por supuesto, esa clase de escuela sabática que recibió esos nombres, que empezó a orar por ellos, prepararse y organizarse para ir a visitarlos. Y tenemos varias semanas por delante para que el 25 de junio pueda ser nuestro día de reencuentro. Y qué lindo, ¿verdad? Qué lindo sería tu clase de escuela sabática allí recibiendo a un miembro que estaba a rescatar, recibiéndolo el 25 de junio allí en la clase de escuela sabática, presentándolo, porque siempre hay hermanos nuevos que ya no conocen a estos exadventistas, a estos miembros a rescatar, y presentándolo, ¿no? Acá está Rubén, por quien hemos orado tanto, ¿se acuerdan estos sábados? Y fuimos a visitarlo, bueno, acá está, ha vuelto a la iglesia. Es una actividad realmente que
deberíamos tenerla presente en nuestras clases de escuela sabática, en nuestras unidades de acción. Pero lamentablemente muchas de nuestras unidades de acción no tienen registro, no toma registro. No sé cómo sucede en tu clase, pero no. Hoy estuve en una iglesia visitando, participamos en la escuela sabática, no se pasó lista, no se sabe quién estaba presente, quién estaba ausente. Y eso ha hecho que hayamos perdido de vista a tantas personas, tantas familias que dejaron de ir a la iglesia. Ojalá que podamos hacer esto. Yo les comparto la idea y les hago esta invitación para pensar en ese reencuentro, en ese 25 de junio. Saben, para mí fue muy impactante ver a un grupo de hermanos trabajando en la iglesia de Luján hace unos años atrás. Aquí no sé cuántos de ustedes se acuerdan de esos 10 días de oración donde trabajamos, hablamos y estudiamos, ¿sí?, sobre el rescate. Esto fue en febrero del 2020, antes de la pandemia, antes del COVID, y tuve la posibilidad de acompañar allí la iglesia de Luján, y allí varios del ministerio de motociclistas realmente estaban muy entusiasmados con el plan rescate. Y pude acompañar los 10 días de oración, pude estar con ellos, y por la gracia de Dios ese sábado, cerrando los 10 días de oración, tuvimos 5 ex-adventistas participando del culto. Dos de ellos, como ustedes ven en las fotos, dos de ellos pasaron al frente tomando su decisión de volver a la iglesia y empezar a estudiar la Biblia. Otra vez. ¿Sí? Aquí ustedes lo ven rodeado de 2 motociclistas adventistas. Es un motociclista, ¿no? Lo trajeron a través del ministerio de las motos. Así este hermano volvió. Y Delia oraba por su hermana. Delia oraba por su hermana años. Y en esos 10 días de oración ella tomó la decisión de hablarle a la hermana, de traerla a la iglesia. Y la hermana, gracias a Dios, aceptó. Ese sábado a la mañana su hermana pasó al frente. Ustedes ven la foto ahí que tomaron ese día. Ella tomó la decisión de empezar a estudiar la Biblia y gracias a Dios tuve la bendición de bautizarla 10 meses después. Rebautizarla. Fue realmente una alegría y realmente me impactó mucho el trabajo del rescate cuando realmente se lo realiza a conciencia, ¿sí? Con mucha oración, con mucho esfuerzo, trabajando por estos adventistas que dejaron nuestras iglesias. Y fue realmente una bendición, fue maravilloso aquello y gracias a Dios, también el año 2020, ustedes ven, fue uno de los años en que más personas se rebautizaron en nuestra iglesia. Yo les comparto ahí, a lo largo de estos 4 años, se han rebautizado 242 personas. Fruto de este plan rescate, 242 personas. El 15% de todos los bautismos del 2018 en la MIBOM fueron rebautismos, ¿sí? Y así, bueno, sucesivamente. El 2019 fue el 16%, el 2020 el 25% de todos los bautismos de la MIBOM fueron rebautismos. Fue un año especial, fue el año de la pandemia, fue el año del aislamiento, fue el año en que muchos fueron contactados, ¿sí?, y fueron invitados a conectarse a una reunión virtual, y lo hicieron. Y el 25% de los bautismos ese año fueron rebautismos. El año pasado fue el 15% del total de los bautismos fueron rebautismos. Y esto la verdad que es una bendición, es una alegría saber que hay tantas personas que cuando se las invita, cuando se ora por ellas, cuando se trabaja por ellas, toman la decisión de volver. Este 25 de junio es un día especial. Quizás pueda ser una fecha en tu iglesia que pueda servir, que pueda estar en el calendario. Quizás tenga que ser otro sábado. Ustedes busquen la fecha, pero no pierdan de vista a tantos hermanos nuestros, tantas familias queridas nuestras que están lejos de la iglesia. Cerca geográficamente, pero lejos. Y podemos trabajar por ellos. Les dejo un videíto de 1 minuto cortito de un testimonio que preparó la iglesia y entonces vamos a luego continuar con la otra parte. No puedo imaginar mi vida sin la iglesia.
La iglesia siempre tuvo un papel fundamental. El principal sentimiento que tienes si amas a una persona y quieres verla en el cielo es pensar, vaya, podría haber hecho más. Una llamada, un feliz sábado, un ven a almorzar a mi casa el sábado. Tal vez pudiera haber hecho la diferencia para esa persona. Ella fue muy cercana para mí durante mucho tiempo y de la familia. Aunque no éramos muy cercanas en la iglesia, felizmente nos encontrábamos siempre allá. Ella cantaba en el coro. Es de Ilsa y creo que se va a sorprender por haber hablado de ella. Pero me sentía muy contenta de verla en la iglesia. He orado bastante para que ella entregue su corazón a Jesús por varios años. Y sé que por muchos motivos, y probablemente tengas tus motivos, ni siquiera vivimos en la misma ciudad. Pero quiero decirte que te echo de menos en la iglesia. Antes de reencontrarnos con nuestro Salvador, queremos que reencuentres a tus seres queridos que se alejaron. No te rindas hasta que estén de nuevo a tu lado. Yo solo quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Gracias por venir, por acompañarnos, por estar, porque todos tenemos la misma preocupación, ¿no? ¿Qué podemos hacer más o qué más podemos hacer por la iglesia? Y me sumo un poquito a las palabras del pastor Marcos, que tenemos mucho que hacer para recuperar una iglesia. Los números nos dicen que la iglesia todavía no volvió a ser lo que era antes de la pandemia. Y en la pandemia fue muy bueno el Zoom, Internet, y aprendimos muchas cosas buenas, ¿no? Pero desgraciadamente muchos hermanos entraron a Internet, escucharon otro mensaje, están teniendo otras ideas. Hace poquito, 6 miembros de junta en una iglesia de la Mibón le dijeron al pastor: renunciamos, no queremos más, no venimos más a la iglesia. Y después saltó que habían entrado a alguna página, habían escuchado otros sermones y los convencieron. Y es triste. Por eso, hermano, yo le agradezco al doctor Horna, pastor, un tema tan importante. Y yo le digo, cuidemos el púlpito. Cuidemos el púlpito. ¿Qué se predica en tu iglesia? ¿De qué se habla en tu iglesia? ¿Es el alimento que el hermano necesita? ¿Es el mensaje cristocéntrico? Por eso la hermenéutica son pautas bien claras y definidas de saber cómo interpretar la Biblia, qué herramientas hay para interpretar la Biblia, y el que se preparó, el que tiene deseos de hacer lo que pueda predicar. El desafío es muy grande, ¿no? Nosotros somos en la Mibón, hay 5,5 millones de habitantes, pero hay solo, ¿cuántos adventistas hay? En la lista hay 12.700. Pero por eso, hermanos, confiamos que esta es la iglesia del Señor, confiamos que esta es la iglesia que va a terminar la tarea. Por eso, gracias. Oremos por el Espíritu Santo, que cada uno vea qué es lo mejor que puede hacer por su iglesia. Y de corazón les digo, estamos abiertos para escuchar sugerencias, consejos. Yo siempre le digo a los pastores en la asamblea, díganos qué más podemos hacer. A mí me dolería mucho que como Mibón, como pastores de la Mibón, podríamos hacer algo más y no lo estamos haciendo. Así que queda la puerta abierta para que se acerquen y digan, ¿qué tal si probamos con esto? ¿Qué tal si hacemos esto? Y en tu iglesia, en tu realidad, puedas hacerlo mejor para que tu iglesia pueda seguir creciendo. Y el desafío es que vengan los que algún día estuvieron y que vengan caras nuevas. Amén. Gracias por orar todos los días por el derramamiento del Espíritu Santo. Gracias por pedir que Dios se acuerde cada día, cada momento de nosotros y que nos dé sabiduría, inteligencia, fuerza para hacer esta obra, porque queremos y creemos que Jesús viene pronto. Gracias, doctor y pastor Edgar Horner. El doctor Horner es el profesor de teología de la Universidad Adventista del Plata y director de posgrado.
Así que gracias por su tiempo, por venir a acompañarnos. Hoy está acá con nuestro grupo y mañana va a estar con el otro grupo más grande, que son las iglesias de la zona 2. Así que vamos a aprovechar todo de la mejor manera. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor Rubén, por la bienvenida y por hacerme sentir en casa. Feliz sábado, hermanos queridos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Dispuestos para escucharme 2 horas? Espero que el sueño no nos venza, ¿no? Esta es una hora un poco difícil, pero vamos a intentar hacer algo más práctico. Yo sé que el tiempo para ahora de la tarde no nos va a dar para llegar a la parte práctica, pero quiero igualmente seguir compartiendo esa preocupación que Pastor Rubén tiene, que es la que tenemos quienes estamos un poquito más al frente preparando a los pastores, y que cada vez que buscamos material para enseñarles a ellos nos encontramos con muchas ideas que van y vienen, no solamente desde afuera de la iglesia, sino aún dentro de la iglesia, y que están generando en estos últimos años, especialmente a partir de la pandemia, una serie de problemas bastante complejos, y con seguridad que ya ustedes lo han percibido, lo están percibiendo, especialmente porque de alguna u otra manera como líderes hemos sido puestos en contacto con las redes sociales, con internet, y por ahí van apareciendo figuras, algunas conocidas, otras un poco desconocidas, un poco más jóvenes, y que vienen con preguntas desafiantes, que capaz en el pasado no nos la habíamos hecho en algún momento, y que claro, algunas tienen cierta lógica, que pueden tener cierto tipo de razonamiento, pero otras son mucho más desafiantes porque llevan por detrás una posición bien marcada, especialmente entre los jóvenes, que dicen, bueno, y si no es así, yo pienso que no debería ser, y dicen, no lo creo. Y ahora es más complicado porque las últimas generaciones, que son punto muy fuerte en varios campos, ¿no? Varios campos se destacan por tener muy buena cantidad de jóvenes, son ese grupo que son el futuro de nuestra iglesia, que son el presente, por decirlo así, pero varios de ellos están viniendo con ideas que no son apropiadas, y se nos está poniendo complicado el tema de enseñar la Biblia ahora para las nuevas generaciones. Así que eso es lo que quiero compartir esta tarde con ustedes. Algunas ideas que van a estar en la presentación son solamente pues ideas que van a ayudarnos a dialogar. Pueden hacer preguntas en el camino, si gustan lo podemos hacer al final por etapas, y podemos así de repente profundizar un poco más con lo que esto implica. Mi primera preocupación con esto lo tuve en contacto hace mucho tiempo atrás. En realidad para mí no es nuevo. Yo vengo vinculado con la parte educativa ya bastante tiempo. Antes de trabajar aquí desde hace un año con la Universidad Adventista de Plata, estuve vinculado durante 20 años con la Universidad Adventista Unión de la UPU en Perú, y durante todo este tiempo tuve el privilegio de tener contacto no solamente con los chicos en formación para el pastorado, sino también chicos de otras facultades. Y ese proceso es muy interesante para quienes somos docentes, ver a un chico o chica que llega a la clase recién salido del colegio y va evolucionando, usémoslo dentro de ese concepto correcto, ¿no? Va creciendo, mejor dicho, a medida que va aprendiendo nuevas materias, técnicas profesionales, su mente va cambiando. Y quien es bien orientado termina siendo un profesional y hasta un misionero dentro de la iglesia con todas las cualidades. Pero también están aquellos que vienen de alguna manera de un trasfondo diferente, con una cosmovisión diferente, con un pasado inclusive, incluso después de haber estado dentro de la iglesia, pero con otras ideas, y que vienen a desafiarte en la clase, ¿no? Vienen con desafíos bien claros y bien precisos, y son a veces ellos los que van jalando al grupo para bien o muchas veces para mal. Muchas veces de ellos terminan lejos de la iglesia, a veces amargados porque de repente la iglesia no les aceptó alguna de sus ideas que ellos tenían, que pensaban que eran, en términos de ellos, ¿no?, más cool, más fresh, más actualizados a la época, pero al final eran ideas que no son bíblicas, que no tienen asidero. En el mundo académico, y es probable que en nuestro entorno, este personaje que está aquí, llamado Yisrael Finkelstein, que es un arqueólogo que representa a la Escuela Arqueológica de Tel Aviv, y es un personaje muy interesante. Yo
tuve un poco más de contacto con él porque hace algunos años atrás, en el periódico La Nación, y es probablemente que ustedes habrán leído, él salió con una entrevista en la que claramente decía: yo no creo que el éxodo haya ocurrido, no creo que el cruce del Mar Rojo haya ocurrido. Y él es un arqueólogo judío de origen, que de alguna manera debería estar un poco más de cerca con las tradiciones judías. Pero él es solamente la punta del iceberg de un grupo de teólogos más liberales, de investigadores que ven cosas que creen, si es que lo pueden tocar, si lo pueden ver. Y como el cruce del Mar Rojo es algo que no necesariamente se puede tocar y ver, pues obviamente simplemente dice no existe. Y no solamente no cree en esa parte de la historia bíblica, que hay muy poca información directa con lo que la Biblia dice, sino que también con otras donde hay descubrimientos un poco más sustanciales, como son, por ejemplo, los relacionados a la existencia de David como rey. Pero él tampoco no cree en él. Él cree que simplemente es un invento judío para demostrar su existencia gloriosa como tal. Este libro que está aquí en pantalla, que está en inglés, es interesante porque él plantea varias de estas cosas allí en las que él definitivamente dice: no hay información arqueológica, pues no es de alguna manera creíble. Y hay varias generaciones que vienen creciendo con esta información. Este es uno de los primeros desafíos que tienen nuestros estudiantes que se involucran en el estudio bíblico, especialmente a partir de la arqueología. Pero miren, hay más. Este cuadro que está aquí es parte de un estudio que se hizo en el 2016 a través de esta empresa Lifeway, en la que una de las preguntas que se hacía sobre teología es desafiante. ¿La teología es verdad o es una opinión personal? ¿Qué piensan ustedes? Se los planteo de otra manera. Lo que está aquí en la Biblia, que nosotros la aceptamos con la verdad, ¿es la verdad porque está escrita ya por Dios, por los profetas, pero es palabra de Dios? ¿O lo que significa para mí es mi opinión personal? Ese es el desafío que tenemos en los últimos años. Hace 30, 40 años atrás, no era tan desafiante presentar a través de un estudio bíblico a una persona lo que la Biblia dice y la persona te iba a decir: amén, lo que usted me está diciendo es correcto y lo acepto. Aunque no lo entiendo, capaz no comprendo todo, pero lo acepto. Ahora es más difícil. Tú le das estudio bíblico especialmente a un joven y te dice: mira, esta parte te acepto, pero lo otro no. Y lo otro no te acepto porque, claro, detrás hay una cosmovisión, hay una serie de ideas, hasta filosóficas, a veces combinadas con otras religiones, y su mente está flotando por otro lado y te dice: no, yo no creo en eso y no te lo voy a aceptar. Y cuesta convencer a esa persona. Mientras tú vas desatando un nudo, ya te dice: está bien, te creo eso, pero lo otro, y empiezas a desatar otro nudo. La mente de las personas de hoy en día son una gran cantidad de nudos que al final se adecua un poquito a lo que un filósofo moderno, Bauman, decía, ¿no? Vivimos en una modernidad líquida. La gente se va acomodando a medida que pasa el tiempo y es como el agua, ¿no? Dependiendo del entorno o donde esté, se va a adecuar a su depósito. Y entonces ya no existen lo que él dice los sólidos del pasado, ideas concretas, definidas, que nos marcaban la ruta y la vida. Hoy no. Hoy lo que creemos, mañana puede ser una cosa en la que ya no tengamos que creer. Y eso hace más desafiante la enseñanza de la verdad. Y este cuadro ilustra un poquitito parte de este problema, porque a la respuesta que se da es: las creencias religiosas es un asunto de opinión personal, no sobre una verdad objetiva. 34% debería ser al revés, ¿no? Está en desacuerdo. Y 54% está de acuerdo, que sí, es mi opinión personal. Ahora, el problema es cuando es tu opinión personal y no es la de tu iglesia o no la es de lo que dice la palabra de Dios, pues aquí podemos tener cada uno su propia opinión y capaz nunca ponernos de acuerdo. Y si nosotros como iglesia no nos lográramos poner de acuerdo en algún punto doctrinal, cada uno tiraría por su lado y nos convertiríamos en iglesias independientes. Y eso afecta de alguna u otra manera también nuestra forma de organización. Pero no lo somos así gracias a que tenemos hitos teológicos, especialmente la doctrina del santuario, que unifica toda nuestra doctrina y que no nos permite tener cada uno su punto de vista dependiendo de la región donde vivamos. No podemos. Esa doctrina no nos permite. Tiene a Cristo como centro y cada una de ellas se unen a esa rueda. Interesante. Pero si no lo tuviéramos, estaríamos en esta condición. Ahora,
Dice uno de los investigadores, Scott McConnell, que es un evangélico de esos conservadores que todavía quedan, dice, muchos estadounidenses tratan la teología como un libro de aventuras para elegir el propio. Está claro a partir de ciertas creencias que algunas personas sienten que la verdad es algo que las personas pueden definir libremente por sí mismas y al hacerlo poseen creencias aparentemente incompatibles. El primer punto no es nuevo para nosotros. Ustedes habrán visto, por ejemplo, desde hace mucho tiempo que especialmente en programas para niños, cuando se habla de las historias bíblicas, se las llama leyendas. Las leyendas de la Biblia. Y se habla de Noé, del diluvio, la creación, hasta las historias bíblicas de Jesús se las consideró como leyendas. Y eso no es nuevo porque desde el siglo pasado un grupo de críticos influenciados como parte de ese liberacionismo que empezó dentro de la Reforma Protestante, un poco por la Contrarreforma Católica, pero cuando aparece el iluminismo y todo ese racionalismo que se va entrando o ingresando dentro de la teología, aparecen muchas personas que ponen en tela de juicio, especialmente los milagros. Y entonces al poner en tela de juicio los milagros o todo aquello que es sobrenatural, cerró la puerta a la posibilidad de aceptar muchos de estas historias que contienen un carácter de revelación superior. Y entonces ahí empieza el problema. Cuando yo no acepto por fe muchas de estas cosas, no solamente comienzo a echarle tijera a esas partes de la Biblia, sino que comienzo, si puedo comprobarlo, lo acepto. Si no, no lo acepto y queda fuera de mi fe. ¿Se puede hacer eso? No. Yo sé que sí somos desafiados a muchos milagros al que no tenemos respuesta, pero los aceptamos por fe porque creemos en un Dios superior. Pero cuando yo comienzo a mirar todo desde la perspectiva crítica y donde el papelito tiene que mandar o el laboratorio es el que tiene que definir, entonces solo estoy mirando una parte de la historia y si encima a ese concepto de historias se lo convierte en otro concepto que en inglés es más claro, ¿no? En español tenemos bien definido la problemática. El concepto historia es una cosa y el concepto de leyenda es otra, pero en inglés es history and history. No hay mucha diferencia, suena casi igual, pero son dos verdades diferentes. Es un enfoque y una mirada totalmente diferente con respecto a la historia. Y aquí está pasando parte de eso. Miren esto de aquí. Con respecto a la Trinidad, que es un problema que en algún momento nos ha afectado desde la perspectiva de la doctrina del Espíritu Santo. Problemas sobre la Trinidad, por ejemplo, ¿no? 3 de 4 americanos dicen que creen en la doctrina de la Trinidad, 3 de 4. Pero a medida que nosotros vamos viendo los detalles aquí más específicos de lo que consiste cada uno de ellos, los datos van reduciéndose. McConnell dice, si bien muchos estadounidenses están de acuerdo con una definición de un Dios trino, una mirada más profunda a sus creencias revela, o sea, estas creencias de acá, revela que la mayoría no cree en cada persona de la Trinidad como se describe en la Biblia. Y la pandemia ha ido fortaleciendo un poquito más la idea de creer, especialmente aquellos que no aceptan la personalidad de cada miembro de la deidad, en considerarla como una fuerza. Es un concepto nueverista, pero que se ha introducido especialmente en la doctrina del Espíritu Santo. Complicado. ¿Cómo nosotros contrarrestamos eso? Y son las mentes juveniles, aquellos influenciados un poco por la televisión, otros por las religiones orientales, que tienen esa problemática. Yo me he encontrado con jóvenes que dicen ser cristianos, pero al mismo tiempo dicen, yo practico las ideas también del hinduismo. ¿Cómo es eso posible? Es como el agua y el aceite. Pero la sociedad de hoy día, bajo esta filosofía de la modernidad líquida, no se hace problemas con eso. Y uno de los desafíos más grandes que tenemos, yo no sé si ustedes lo sientan aquí en Lima, que es una ciudad que tiene 9 millones de habitantes, nos hemos encontrado con personas que tienen esa percepción, creen en todo, no creen en nada al mismo tiempo, y darle estudios bíblicos a una persona que cree en todo lo que le rodea es bien difícil. Es bien complicado. Te puede aceptar una parte de la verdad, pero otras no. Y eso aquí se nota particularmente. Otro problema que tenemos tiene que ver con la moralidad confusa. ¿Qué creen los
americanos acerca de la Biblia sobre la moralidad. La mitad de estadounidenses, 51%, cree que el sexo fuera del matrimonio es un pecado. Hasta ahí estamos bien, pero es un problema porque la mayor parte de americanos, más del 80%, 70%, creen ser cristianos, pero solo el 51% cree que el sexo fuera del matrimonio es un pecado. La mitad también afirma que el aborto es un pecado y que de paso ahora están todos en un problema social porque están retrocediendo, ¿no?, a esta ley del gobierno y abolir la ley que establecía la posibilidad de que cada estado pudiera determinar leyes sobre el aborto. Más de un tercio, el 38%, cree que la identidad de género es una cuestión de elección, que es otro problema que, al menos aquí en Argentina, es todo un problema. Pero dentro de la iglesia, no sé, pastor, si usted lo ha visto, en los pasillos, entre los jóvenes, esto se discute. ¿Por qué? Porque lo vemos y lo escuchamos en la televisión, porque lo enseñan en las universidades no adventistas, porque está en la política girando, como leyes, como libros, como influencers, gente que da su punto de vista. Y nuestros chicos, basta que estén en Instagram o en TikTok o navegando en algunas redes sociales, eso va a aparecer en su línea de tiempo, en su lista de ideas que van surgiendo de forma aleatoriamente, van a aparecer. Y queriendo y sin querer, van asimilando esas ideas que si no tienen un escrito son fáciles de decir, no, esto no va conmigo porque mi fe, mi experiencia me dice que no va. Pero les pregunto, ¿nuestros chicos siguen por lo menos el programa de leer un capítulo de la Biblia? Que es un programa que lo tenemos ya un poco más de 10 años en nuestra iglesia, ¿no? ¿Lo hacemos? Que no solamente leer un capítulo de la Biblia, implica estudiarlo un poquito más detenidamente. Pero yo no sé cómo estemos aquí, pero en algunas regiones ese es un tema que solo algunos lo practican y otros no. Entonces es fácil, de alguna manera, quedar confusos con estas ideas. Confianza bíblica. ¿Cómo está la confianza bíblica, ¿no?, entre los protestantes, miembros de iglesias protestantes, ¿no? Cuando uno lee un pasaje de la Biblia, en el primer punto, como propio, yo puedo usualmente entender esto como relevante para mí. El 90% cree que sí. Pero si ustedes ven los otros elementos, van a ver que se reduce sustancialmente parte de esto, aunque hay todavía una confianza. Ahora, miren, en un estudio del 2019 por Barna Group, que es una investigadora que hace trabajos de investigación en el mundo cristiano, ellos dicen algo muy interesante. Descubren algo interesante. Las generaciones actuales de jóvenes, especialmente llamados millennials, tienen interés en la lectura de la Biblia. Una cosa contradictoria. Tienen interés, les gusta leer. De hecho, gustan participar de actividades eclesiásticas. Pero ¿dónde está el problema? El problema está a la hora de interpretar conceptos bíblicos teológicos. ¿Por qué? Porque ya de hace algunos años atrás, la interpretación bíblica se está moviendo entre dos modelos. Antes hablábamos de metodologías, ¿no? Los críticos por un lado y los que éramos tradicionales por otro lado, con un fuerte componente exegético, estudiar las palabras, su contexto, y llegábamos a entender mejor lo que el texto significaba para nosotros. Pero los críticos se han movido a un esquema más definido, donde ya no es el texto lo que interesa, sino lo que yo, como intérprete, entiendo de lo que el texto dice. Ahora, ¿qué es lo que significa el texto? Es lo que yo creo que debe decir. Ese es un punto de vista. El otro punto de vista, el nuestro, es: la Biblia sigue siendo la palabra de Dios, y aunque yo no esté de acuerdo con ella, para mí sigue siendo una verdad relevante. Es la palabra de Dios dicha para mí, que modifica mi contexto. Los que están en el lado liberal, que se colocan como intérpretes de la Biblia, no les interesa tanto el contexto. Encuentran un contexto similar, inclusive lo pueden transportar a un contexto diferente. Y así, el texto que tenía un contexto particular termina hoy en día adecuándose a otro contexto que no tiene nada que ver. Por ejemplo, solo un caso para mencionarlos y despertar la curiosidad de ustedes. La teología de la liberación nació hace ya casi 50 años atrás con un sacerdote peruano llamado Gutiérrez, apellidado Gutiérrez. Él empieza su trabajo inclusive con cierto rechazo de parte de la Iglesia Católica en el Perú.
Porque claro, él fue uno de los pocos párrocos que se interesó en un momento, en sus primeros años de trabajo, en atender a la gente pobre que había en el país. Gente que incluso estaba desplazada por el terrorismo y entonces era gente necesitada. Y entonces, al principio cuando le rechazan su plan, él dice, bueno, pero esto es bíblico. Y no le hicieron caso porque simplemente era un plan de trabajo. Pero después cuando él retrocede y dice, no me están aceptando porque no le ven un aspecto bíblico, él se introduce a trabajar exegéticamente la Biblia, pero con textos sacados fuera de su contexto, donde coloca especialmente a Jesús más como un libertador social, más que como un libertador del pecado, y que trae obviamente como consecuencias también la posibilidad de salir de la pobreza y todo eso. Pero él lo veía simplemente como plan de trabajo político. Y esta teología, conocida como la teología de la liberación, hoy está de boga en muchas regiones del mundo, especialmente del tercer mundo, que tienen poblaciones vulnerables. Pero no es una teología bíblica, es simplemente ver pasajes bíblicos que definen la forma como el pobre puede dejar de ser pobre o cómo el gobierno tiene que atender a esa gente pobre, y eso se convierte en política de Estado y no en un trabajo espiritual. Así que Cristo se convierte simplemente en un superhombre, en un luchador social, que incluso tiene que ayudar a las personas más vulnerables, y ahora se involucran otros movimientos, por ejemplo los de aborto, se involucran los movimientos de género. Todos esos grupos están metidos debajo del paraguas de la teología de la liberación, desde una perspectiva, porque no es así en realidad. Pero ese es un problema. ¿Cómo respondemos a eso? Y se nos ha criticado de alguna manera también a nosotros como iglesia de por qué no hacemos trabajo social. Nosotros lo hacemos con otra perspectiva, no con la perspectiva que ellos tienen. Entonces, termino con esta idea de este personaje que está en la foto, Scott McConnell, que es joven. Dice, para una religión que afirma tener una base en la palabra de Dios, es sorprendente ver a tantos cristianos practicantes, dando prioridad a su propia palabra en sus creencias. En un mundo lleno de cambios constantes, es difícil para algunos aceptar la afirmación bíblica de una fuente inmutable de la verdad. No lo dice un adventista. Nosotros podríamos citar aquí un montón de citas de Ellen White que son más contundentes que esta, pero él lo hace desde su perspectiva como evangélico y dice, realmente Estados Unidos tiene un serio problema. Porque ahora tienes una congregación donde cada uno tiene sus propias ideas y, a ver, sé pastor de ellos, pues intenta como anciano de iglesia, como líder, ponerte de acuerdo con ellos. Va a ser difícil. Y va a ser difícil no solamente en la creencia, sino también en la práctica. Y en la práctica es todo otro mundo, porque cada uno viene vestido como quiera, practica la comida que quiera, el tipo de adoración, el tipo de música. O sea, se nos hace más grande todavía el problema. ¿Cómo tú controlas eso? ¿Cómo tú puedes de alguna manera orientar? Es más difícil ponerse de acuerdo. Y esto es un problema más serio porque en realidad la discusión se está convirtiendo más agria, ¿no? Les pongo un caso aquí, que esto apareció de paso en una lección de escuela sabática que tuvimos ya de hermenéutica hace algunos trimestres atrás, ¿no? Este texto que es súper conocido, que es un problema y que demanda toda una interpretación particular que la Iglesia Católica tiene con respecto a este pasaje, ¿no? Lucas capítulo 23, verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así está escrito en muchas versiones de la Biblia. Pero esto genera una pregunta, ¿no? La primera pregunta es, ¿y cómo queda eso de que los muertos nada saben, ¿no? Porque en realidad estaban en la cruz, estaban por morir y le dice, estarás conmigo en el paraíso. Y una de las preguntas que surge, aparte del otro tema que tiene que ver con lo que la Iglesia Católica cree, es esta. ¿Y los muertos que están allá? ¿Jesús está de alguna manera deslizando esa idea? Ese es el primer problema que surge aquí. Lo voy a resolver un poco más allá, pero yo quiero que veamos lo siguiente. En este cuadro, si yo les pongo en este rompecabezas esa figura, ¿qué creen que está detrás? Muy bien, el que tiene buen ojo rápidamente se da cuenta. Yo veo ahí una figura que me es conocida. Si para algunos no les es desconocido, va a esperar que por lo menos aparezca otras opciones. Hasta ahí, todavía el que la conoce va a decir, sí, yo me acuerdo de esa fotografía. El que no la ha visto nunca va a decir, no, yo no sé qué hay ahí. Ahora, antes de terminar con el cuadro, el problema actual que nosotros tenemos hoy en día tiene que ver justamente con un rompecabezas. Nuestra doctrina
no es un solo tema. Nosotros tenemos ¿cuántas creencias? 28. ¿Y doctrinas? 6. 6 doctrinas en 28 creencias. ¿Ok? Pero ¿qué está ocurriendo en este momento? Estamos trabajando solamente a veces sobre una sola área, y a veces los disidentes trabajan solo sobre un punto de doctrina, y a veces no es toda la doctrina, es solamente un punto de una doctrina. Pero quieren que gastemos tiempo solo en esa doctrina, invirtamos tiempo, dinero, esfuerzo, y hasta que nos olvidemos incluso de la actividad misionera, como creyendo que todo el cuadro es solamente ese píxel o ese punto de rompecabezas. Cuando el cuadro, cuando lo vamos abriendo, en realidad es más. Si nuestra doctrina fuera solamente así, 2, 3 puntos, ¿tendríamos la verdad total? No. Y de hecho, nosotros creemos que está en proceso, o sea que hay muchas cosas que en el camino podemos ir descubriendo. Pero cuando nosotros tenemos todo el cuadro completo, nosotros tenemos realmente algo en que deleitarnos. La teología bíblica, adventista, toda su teología, no es un punto, no es una pieza de rompecabezas, es todo un cuadro armónico. Y cuando nosotros hablamos de las creencias, inclusive cuando intentamos dar estudios bíblicos, hablamos del cuadro completo. Yo sé que las 20 lecciones de la fe de Jesús no son el cuadro completo todavía. Son las básicas. De ahí introducimos al hermano en algún plan, en alguna clase bíblica, en algún grupo pequeño, en una unidad de escuela sabática, para que siga formándose y creciendo hasta que logre tener un cuadro mucho más completo. Que aún mientras estamos en la tierra, ese cuadro no será completo, porque hay muchas cosas que no todos logramos entender. Aún los que somos teólogos, los que estamos avanzados tal vez un poquitito más en la investigación, hay muchas cosas que son nuevas para nosotros. Cada vez vamos descubriendo nuevas cosas, lo cual implica que la eternidad será justamente parte de ese ejercicio que Dios tendrá para que sigamos creciendo todos en el conocimiento de la verdad. Pero nuestros influencers o algunos hermanos disidentes se concentran solo en un punto y quieren que nos dediquemos solamente a eso. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Simplemente no darles mucho espacio, a no ser que sea un punto teológico que sí demanda realmente investigación. Y para eso tenemos grupos de estudio, tenemos clases, tenemos niveles que la iglesia tiene, tenemos un instituto, tenemos la facultad, gente preparada que puede de alguna manera escuchar a un hermano y decir, bueno, sigamos a ver tu investigación, veamos si está bien o está mal. Pero mientras tanto no podemos distraer a la iglesia en puntos doctrinales que de repente no vamos a poder resolverlo. ¿Me dejo entender? El cuadro teológico de la iglesia es un cuadro completo, así, se ve bello. Y bueno, de paso este cuadro no está completo, es mucho más grande todavía, es más hermoso. Pero como cuadro, y de paso aquí en la pantalla o en el televisor, yo siempre hago este ejemplo con los jóvenes, porque los jóvenes están acostumbrados al lenguaje de los píxeles. Es un puntito fino que aparece en la televisión, que en algunas pantallas más grandes se ve, pero hoy en día ha sido tan fino que ese puntito tiene un color electrónico de eso, ¿no? De lo que parece el cuadro. Pero no debemos concentrarnos solamente en el cuadro, tenemos que concentrarnos en ver el cuadro armónico, toda la pantalla. Les pongo un ejemplo. El libro de Daniel es uno de los libros que ha sido más estudiado dentro de la iglesia adventista. Y uno puede pensar que ya la iglesia lo estudió todo. Yo en un momento tuve esa percepción y dije, ¿qué más vamos a investigar aquí? Hasta que en los últimos años he percibido que la iglesia sigue estudiando. De hecho, nosotros en nuestro programa doctoral que empezó este verano con Antiguo Testamento, tenemos 9 estudiantes, de los cuales 4 se han interesado en el libro de Daniel. Y yo dije, ¿qué irán a estudiar? Porque el capítulo 2, el capítulo 8, el 7, el 9, el 10 y hasta el 12, de alguna manera están claros. Tal vez el último capítulo, el 11, la última sección de los versículos 35 al 42, está bien, eso todavía no está cumplido, capaz vamos y venimos, todavía ahí hay mucho campo para investigar. Pero los otros, ¿qué más? Pero me sorprendieron estos muchachos porque ellos están notando lo que está ocurriendo en el mundo académico general, inclusive fuera de la iglesia, en que hay conexiones del libro de Daniel con otras partes de la Biblia que ya sea por citas que hace Daniel o ya sea por expresiones o alusiones que él toma de otras partes de la Biblia, especialmente el libro de Éxodo, de Isaías, de Jeremías, que lo cita puntualmente, o de los profetas menores como Zacarías, Malaquías, que se vincula, eso es un campo nuevo, que tenemos muy pocas investigaciones todavía. O sea, el libro de Daniel no se ha acabado.
Aparte de las vinculaciones que tiene con el libro de Apocalipsis, que pues las conexiones son naturales, ¿no? Para entender Apocalipsis primero tenemos que entender Daniel. Pero me llama la atención que en los últimos años el interés por el libro de Daniel sigue ampliándose y no es un libro acabado. En investigación, decía fuera de la iglesia un líder en investigación en Latinoamérica, decía, no hay temas acabados, lo que hay es mentes cansadas. Interesante, ¿no? Cuando nos enfocamos en la Biblia puede estar ocurriendo lo mismo. Pensamos que ya está dicho todo y que no hay necesidad más de saber nada. No, no es así. No es así. Hay mucho material todavía que no hemos logrado comprender y muchas otras áreas de la Biblia en las que no hay suficiente información arqueológica o histórica que todavía no hemos logrado entender. Así que el tiempo nos permitirá tener eso. Entonces, volviendo acá. El griego koiné del Nuevo Testamento no usaba signos de puntuación, ¿no? Como la coma, no existe ahí. Pero si le colocamos la coma en el lugar correcto, el texto cambia de perspectiva. Ahora dice, Jesús le dijo, te aseguro hoy, en este momento, pausa, descansamos, dejamos de leer, estarás conmigo en el paraíso. El hoy no pertenece al futuro, el hoy pertenece a lo que se está diciendo en este momento, de acerca del futuro, y cambia todo el cuadro y quita de lado la aparente contradicción de que Jesús parece estar dando la idea de que, bueno, estando muerto, él podrá tener claridad del paraíso, y no es eso. En otras partes de la Biblia, excepto esa parábola que Jesús cuenta de Lázaro y el rico, ¿no? Que en realidad es una ilustración, no es una afirmación de una doctrina, es la única parte en la Biblia donde se podría tal vez afirmar, como lo hacen los evangélicos, de que hay vida después de la muerte. Pero después el resto de la Biblia, el resto del cuadro teológico dice, al morir no hay nada. No queda nada, ninguna emoción, ningún sentimiento. Si Jesús lo estuviera reflejando aquí, estaríamos realmente en problemas. Y esto es lo que les mencioné hace un momento, ¿no? El problema que nosotros tenemos en la actualidad es tener al texto en el centro y cómo tener la mirada desde afuera del texto. Entonces, lo actual en la interpretación está en el lado derecho de ustedes, donde el lector ahora es la autoridad en la interpretación de la Biblia. Y ahí hay que tener cuidado, porque eso ha llevado inclusive no solo a comentarios bíblicos que defienden ideas y conceptos que son equivocados, como el feminismo, por ejemplo, o la teología negra, o considerar a Cristo simplemente como un ser humano, o no creer en la creación, o creer en partes de la creación, pero no creer en todo, no creer en el diluvio, interpretaciones así de ese tipo. O está lo que está a la izquierda, de reconocer que el autor, Dios le reveló información suficientemente para que nosotros la podamos comprender, pero al mismo tiempo información que de alguna manera tiene sus desafíos, pero que sigue siendo autoritativo para nosotros, sigue siendo la palabra de Dios. Entonces yo tengo para eso que respetar el contexto, tengo que respetar la historia, el trasfondo, considero que el idioma es todo un desafío, pero si sigo las pautas hermenéuticas, voy a lograr dar con lo que el autor quiso decir para nosotros, no importando la época en que vivimos, pero lo que quiere decir aún para nosotros en esta época. Al lector, la interpretación del lector no le interesa eso. Lo que le interesa es mi tiempo, mi contexto. Yo vivo ahora en una sociedad bohemia. Me interesa saber qué dice la Biblia. Ok, voy a torcer el texto para que me apoye mis vivencias, mis creencias, mis prácticas, mis deleites. Eso no me importa lo que significó para el autor. Lo que importa es lo que significa para mí. Y ahí tenemos, hermanos queridos, el desafío más grande. Porque yo no sé si lo han visto, pero alguna vez por ahí, más de un adventista que ha tenido cierta posición de líder, ahora se pone públicamente en un canal de YouTube o cualquier red social y dice, yo decido ser no adventista y aquí está mi declaración pública, ¿por qué no quiero ser más adventista? Y no estoy en contra de la iglesia porque es una bonita iglesia y todo lo demás, pero dice, no creo porque interpretan la Biblia de esta manera y me parece que es sesgada, que está mal. ¿Y cuándo hemos enseñado cosas raras y fuera del lugar de la Biblia? Pero hay gente que piensa eso. Ahora, ellos son influenciadores en otros, especialmente los más jóvenes. ¿Cómo podemos lidiar con eso? Así que el trabajo ahora es más complicado. Es más complicado. Antes era más fácil
especialmente en sociedades donde la gente tiene formación profesional, aún es más complicado. Y me imagino que varios de ustedes que están vinculados en sus centros de trabajo con gente profesional, es difícil hablarle al colega que fue formado en una institución no cristiana, que tiene bien metida en la cabeza el materialismo, la evolución. ¿Cómo lo convences? Si todo el mundo, todo el lenguaje en la sociedad, todas las revistas de alguna manera apuntan a eso, ¿cómo le dices? Les cuento una experiencia mía. Yo tuve, en los primeros años que llegué a la universidad, me involucraron en un proyecto de ciencia que tenía la institución, que estaba vinculado en convenio con el Geoscience Research de Estados Unidos, de Loma Linda. Y bueno, me gustó porque a mí me interesaba la parte de Antiguo Testamento, me interesaba salir al campo, íbamos a ir a un desierto al sur de Lima, más o menos unos casi 250 kilómetros, y donde había ballenas fosilizadas. Había escuchado yo del proyecto, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es estar ahí. Entonces, bien, nos subimos a la camioneta, viajamos hacia allá y en el camino me decía uno de ellos, nos vamos a encontrar como parte de nuestro equipo con alguien que viene de la universidad, bueno, la más antigua de Sudamérica, que es la Universidad de San Marcos. Pero un chico formado en Francia, ateo, pues de pies a cabeza. Y yo me quedé pensando, ¿qué vamos a hacer con este fulano en el campo? No vamos a tener que pelear. Y claro, porque yo le voy a dar mi opinión, mi creencia en la Biblia, y él me va a decir, oye, tú estás hablando tonterías, y así nos tratan, ¿no? El que cree en la creación, eres anticuado, estás fuera de lugar, eres fundamentalista, que es un término que ahora se usa de forma despectiva. Entonces yo iba con temor, dije, mejor me quedo callado, ¿no? Entonces uno de los colegas ya de experiencia dice, no, mira, fíjate bien lo que vamos a hacer. Aquí nosotros no vamos a plantear de boca lo que nosotros creemos. Vamos a preguntarle a él, vamos a desafiarlo en su condición, obviamente eso implicaba más preparación nuestra, ¿no? En su campo, hasta que él no encuentre ninguna respuesta, encuentre ilógico lo que cree, y cuando él diga, ¿y ustedes qué creen? Ok, ya tenemos el terreno preparado porque va a comenzar, a ver, y explícame esto, explícame aquello. Y es interesante cómo funciona, porque estábamos excavando una ballena que tenía la mitad del cuerpo hacia adentro y solo afloraba parte de los colmillos, parte de las vértebras, el cerebro estaba completo y las vértebras de la columna todavía estaban interesantemente bien unidas. Normalmente una ballena cuando muere, normalmente muere panza arriba. ¿Ok? Eso es normal. Panza arriba, si queda varada o en medio del mar, se comienza a hundir, los carroñeros comienzan a comerse la carne y entonces se va desmembrando y pues al final quedan huesitos repartidos pues en la playa o si no simplemente en el fondo marino. Pero estas ballenas están en posición de nado, con la dorsal para arriba y con la panza hacia abajo, con las vértebras unidas y aún uno puede ver encima de la piel esa capa delgadita, como si fuera un plástico que divide el hueso de la carne. Está ahí presente. Y pocos de ellos tienen rastros de colmillos, a pesar de que hay dientes de tiburón, ninguno tiene rasguños, lo cual implica que no pasaron por esa etapa de estar muertos y quedaron flotando y de repente un animal vino y masticó parte de la carne. No, no hay nada de eso, lo cual implica que la muerte fue súbita, rápida, exactamente. Y entonces estamos aquí, mi amigo que es ateo, nosotros que somos cristianos, mirando, tomando notas, medidas, fotografiando. Nuestros ojos no nos engañan, estamos mirando el mismo objeto. Él no mira algo diferente a mí, ni yo lo que él está mirando. Pero a la hora que comenzamos ahora a dialogar, a ver, ¿cómo llegó esto acá? La influencia y su cosmovisión, su formación, rápidamente lo iba a decir, esto aquí vino a parar, no sé, 1000 años, 2000 años, 10.000 años, 40.000 años. Su formación le dice eso, su cosmovisión le dice eso. La nuestra, que es diferente, que tiene un contexto diferente, me dice, no, acá esto ocurrió muy rápido. Y estas ballenas, curiosamente, están enterradas a 900 metros sobre el nivel del mar, no están a piso de mar, están a por lo menos 7 kilómetros del borde costero del Pacífico y es un estrato que tiene desde la ciudad de Ica hasta la ciudad cercana de Mollendo, más o menos 400 kilómetros de extensión, lleno de ballenas, hasta pedazos de madera, huellas de moluscos, un montón de cosas, hasta tortugas, peces, etcétera, tiburones, todo, uno encuentra muchas cosas ahí. Pero están enterradas, ¿saben en qué? En diatomea. ¿Qué es la diatomea? Algas marinas muy pequeñitas,
pero en cantidades tan grandes que hacen montañas prácticamente de casi 200 metros de altura. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí con esas algas que se reprodujeron tanto al punto que prácticamente aprisionaron, asfixiaron, que les quitaron movilidad y encima tienen 2 capas de ceniza volcánica? ¿Cómo respondemos a eso? Para nosotros, catastrofismo. Para él, millones de años. Pero cuando le hacíamos las preguntas, él temblaba porque se daba cuenta que no, muchas de sus respuestas que daba no eran realmente las que respondían a lo que nuestros ojos podían estar viendo. De ahí aprendí la lección. Cuando nosotros trabajamos con gente de otras religiones que tienen ideas diferentes a las nuestras, antes de arriesgarnos a decir nuestra posición, que puede ser un poco desafiante, mejor tumbémosle el piso a ellos. Cuando ellos no tengan respuestas a las verdades que ellos crean, entonces solitos van a decir, ¿y tú qué crees? ¿Qué piensas? ¿Por qué piensas diferente? Y está abriendo su corazón a aceptar la verdad. Pero si yo de buenas a primera le digo, tú no estás mal, tú no debes creer eso porque eso no es verdad, ya él solito cierra su corazón y va a decir, no, tú eres fundamentalista, tú porque eres aventista, y ahí se cerró todo. Difícil de conversar con alguien así, ¿verdad? ¿Qué piensan? Interesante, ¿no? Una lección que aprendí y que comparto con ustedes sobre eso. No sé, ¿quieren de repente pararse un ratito? Veo que algunos están luchando con Morfeo. ¿Nos estiramos un ratito? Vamos a, ¿no? Yo tomo un poco de agua, así que... ¿Necesita? Creo que me escuchan. Bueno. Creo que me escuchan. Vamos a ponernos de pie. Ustedes saben que el cuerpo se cansa cuando está en una sola posición. ¿Está bien? Así que vamos a tratar de tocar el techo. Vamos. Arriba los brazos. Vamos. Alto. Con fuerza. Que estire. Ahí 5 segundos estirando. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Tiramos los hombros para atrás. Saque pecho. Como un palomo ahí tomando sol. Vamos. Ahí, saque pecho. ¿Estamos? Ahí está. Hombros adelante, vamos. Ahí. Una rotación hacia adelante. Movemos un poquito. Ahí va, muy bien. Hacia atrás, vamos. Hacia atrás, ahí. Muy bien. Vamos a estirar un poco los brazos. Pongo la mano ahí, y con la otra tenso, sin que duela, pero que estire el músculo. Invertida la mano y 5 o 6 segundos. 1, ahí va. 2, 3, agarro la mano y tiro acá. Ahí está, tiro. Entonces siento la tensión acá. Ahora con la otra mano, Ahí. Un músculo se relaja cuando se estira, gente. ¿Está bien? Un músculo se relaja cuando se estira. Entonces lo estiramos. ¿Sienten la tensión? ¿Sienten la tensión de los flexores? Estos son músculos flexores. Muy bien. Nos ponemos en punta de pie. A ver, pinitos, como los niños. Así la pantorrilla ahí trabaja. Punta de pie. Muy bien, un poco de equilibrio. Una pierna arriba, vamos. Una. Ahí, vamos. Una, vamos. Una. Vamos. Hagan flexión, vamos. Ahí, vamos. Vamos, moverse un poquito. Con la otra, vamos. Vamos, ahí, vamos. Muy bien, excelente. Bueno, listo, pastor. Creo que ya se despertaron. Sí, tiesos ahora. Gracias, pastor Gerhard. Bueno, ya entramos en calor inclusive, ¿no? Eso es bueno porque en estos temas, hermanos queridos, es necesario estar despiertos y yo digo que más despiertos por la época que nos ha tocado vivir. La división hace unos meses atrás me pidió escribir un artículo que para mí me parecía fácil al principio, pero después me resultó y me está resultando ser desafiante, porque es un tema que había escuchado de lejos, pero es un tema que está de alguna manera tomando un cuerpo cada vez más fuerte. Y son teologías diversas que surgen a partir de lo que se llama las tribus urbanas. Los emo es una de ellas, por ejemplo, que es muy conocida porque los chicos vienen con ciertas características orientales y se visten, se comportan, se tapan la cara, etc., ¿no? Yo lo había visto ahí, desde esa perspectiva, pero no lo había visto en teología. Y estudiando este verano con los alumnos del doctorado, estábamos hablando de métodos avanzados
en teología del Antiguo Testamento, notamos juntos que particularmente en los últimos años, especialmente de 2011 para acá, la tendencia a fraccionar la teología es mucho más que en los años anteriores. Es increíble. Y hoy tenemos teologías prácticamente para todos los gustos y colores, que cubren diferentes aspectos de la sociedad y la comunidad, como la feminista, por ejemplo, y la del aborto, la liberación. Y cada vez se va atomizando, creo que es la palabra, se va dividiendo cada vez más esta situación. Yo digo, si nosotros seguimos ese ritmo, ¿cómo vamos a trabajar en los próximos años para compartir el Evangelio? Va a ser más difícil. Y otro detalle más, que esta mañana lo compartía con algún hermano o algún colega. Antes teníamos el problema de que todas estas situaciones venían desde afuera. ¿Ok? Gente liberal, digamos, protestante, evangélica y tal. El problema de ellos, si quieren, no creer en eso. De hecho, en la década del 2010 en adelante, tuvimos casos muy particulares de protestantes, especialmente europeos, que se declararon ateos. Gente con maestrías y grados de doctor que decían, no creo más en la Biblia. Y bueno, decíamos de lejos, problema de ellos, pues, ¿no? Con todos los conceptos liberales que tienen detrás y su trasfondo, digamos, crítico, llegar a esa conclusión no es tan difícil. Y de hecho a los chicos de teología, yo siempre les hago recordar que tenemos 2 series de comentarios bíblicos que nacen de eso, que es el Anchor Bible y la World Biblical Commentary, que cuando tú llegas a la parte teológica, después de haber hecho un recorrido excelente sobre el análisis del texto, pero cuando llegas a la sección de la teología bíblica, exegética, porque nace de la exégesis de un capítulo de la Biblia, encuentras cosas que son muy divagantes, muy flotantes, como que no tienen sentido, como que no entendieron después de hacer un buen análisis del texto las implicaciones que tiene el pasaje bíblico. Y eso es grave. Y yo entiendo que quien se forma con ese material termina obviamente ateo, porque no crece en nada. Pero en los últimos años estas influencias se han venido introduciendo en el entorno adventista. Y hoy tenemos muchos youtubers o influencers, chicos que les gusta ser creativos en videos, pero que tienen ideas, 2 grupos bien polarizados, aquellos que están apegados a la iglesia y creen que lo que nosotros creemos es la verdad, y otros que no. Y ese es el grupo muy influyente que está sacando a muchos jóvenes de muchas de nuestras iglesias. Por eso me parece que este tema requiere responder esta pregunta o esta afirmación, ¿no? Necesidad, ¿por qué necesitamos interpretar? Yo tengo varias razones acá. Primero, parte del mensaje de la Biblia, si bien es cierto, no es oscuro ni oculto, pertenece a un tiempo y a una época totalmente diferente. Entonces, tiene un idioma diferente, el original, tiene expresiones propias de la época, tiene una cultura particular, etcétera, ¿no? Y hemos visto que hay que entender algunos aspectos de la cultura para entender mejor el mensaje bíblico. Eso lo vimos esta mañana en la lección de escuela sabática, y aunque no se puntualiza eso, se dice que especialmente el pedido de Sara de tener un hijo en la sierva era parte de la costumbre regular. Eso estaba legalmente establecido en la cultura del antiguo Cercano Oriente. Lo que hoy en día, en términos legales, en algunos países se llama vientre de alquiler, que es algo normal, está legalizado en algunos lugares. O en otros formatos que tiene que ver con parte de tecnología, cuando se necesita gestar a un niño en condiciones de laboratorio, por decirlo así. Así que en el Antiguo Testamento pasaban algunas cosas así. Pero la Biblia no requiere de una clave esotérica para descubrir sus misterios, que eso está teniendo nueva moda, especialmente con algunos que a partir del cambio del año 2000 para acá, a partir de las publicaciones de algunos, ni siquiera eran eruditos bíblicos, pero que creían que la Biblia tiene secretos. Debajo de las letras, en hebreo, hay, al cruzar la información, posibilidad de encontrar nombres ocultos, ¿no? Y alguien se dio el trabajo de sacar personajes históricos, y quienes lo hicieron desde el lado adventista dijeron, hasta el nombre del Elenco ahí está, y hasta el nombre 666, y etcétera, una serie de cosas así. Pero la Biblia no es eso. La Biblia, debajo de cada palabra, no tiene un mensaje oculto. Pero la interpretación del siglo II, llamada alegórica, introducida por Orígenes a la segunda generación de cristianos, aunque no lo crean, ha vuelto a resurgir en los últimos años. Y hay gente que está
interpretando la Biblia de forma espiritual, dándole significados que el texto bíblico no dice, simplemente porque se sienten más cómodos con ese tipo de interpretación, pero es equivocado. Como si fuera la Biblia un libro de magia, ¿no? que requiere de un código para interpretarlo. Entonces, la Escritura es una revelación de Dios, es la palabra de Dios. Después vamos a puntualizar un poquitito lo que eso significa. Fue dada para toda la humanidad, no fue dada para un grupo privilegiado. De hecho, el grupo privilegiado, que de alguna manera en la Biblia recibe el mandato de enseñar la palabra de Dios, surge varios años después. Pero los antediluvianos, con esa línea de los hijos de Dios, y después con los descendientes de Noé, no se mantuvo cerrada, sino recién hasta el tiempo de Abraham. Y aún en Abraham, claramente el mensaje misionológico es: Abraham, no es solo para tu hijo, sino que serás una bendición para todas las naciones. Así, clarísimo fue. Y por eso yo creo que Abraham fue llamado no para cambiar de tierra y lugar, sino particularmente para cumplir una misión. Y en ese proceso de misión, él tiene varios puntos, varias personas ganadas. En la lección de escuela sabática de esta semana vamos a conocer ahí a Abimelech y a Ficol, un filisteo, uno de los primeros filisteos, que por el nombre sabemos que es filisteo, que probablemente está dentro de los grupos de gente que ganó. Y ahora, ¿se acuerdan que Dios le dice: por 430 años tu familia estará perseguida, esclavizada? Claro, porque ese era el tiempo que en realidad se le estaba dando de tiempo de gracia a los cananeos. Y no era trabajo de él, era también trabajo de Isaac, trabajo de Jacob, que lamentablemente a veces cuando tenemos nuestros propios problemas hacemos que el trabajo sea más lento. Pero cuando los israelitas regresan, esos 2 espías que estuvieron en Jericó demostraron que los resultados del trabajo, que aparentemente era solamente del grupo familiar, tuvo buenos resultados. Pequeño, pero lo tuvo. En Rahab, que le dijo: nosotros hemos escuchado todas las cosas que Dios ha hecho con ustedes y realmente nos tiemblan las rodillas. Y si me pueden salvar, háganlo. ¿Y qué hicieron esos espías? Mira la ventana, el madero, cuelga ahí una tela de grana, tiene un sabor poderoso, evangelístico, muy poderoso. Y efectivamente después se cumplió y nosotros sabemos el resto de la historia, ¿no? Y cómo Rahab, inclusive siendo cananea, es integrada todavía a la Toledot o a la genealogía del Mesías. O sea, cumpliendo de alguna manera ese mandato abrámico, ¿no? Y ahora desde la perspectiva del Nuevo Testamento es mucho más largo, ¿no? Otro detalle importante es, y a veces omitimos eso, es que nosotros como seres finitos no podemos responder a todas las preguntas que pueden surgir a partir de nuestro estudio de la Biblia. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes se han puesto a pensar qué hay más allá del universo? Todos en algún momento nos las hemos hecho. Yo me lo he hecho de chico. ¿Qué hay más allá? Y si el universo tiene un tope, y si es eterno, ¿cómo es? No lo sabemos porque nadie ha estado allí. Pero son preguntas desafiantes que no tienen una respuesta en la Biblia, no porque no sean importantes, sino que la Biblia no tiene ese enfoque para responder todos esos puntos. Así que tenemos que ser conscientes que nuestra mente es finita. Otro problema que genera una mirada complicada es el pecado. Y yo creo que la forma como estamos interpretando la Biblia, no nosotros, sino la gente más externa que no pertenece a nuestra iglesia, está teniendo un concepto equivocado de lo que es pecado. Y estamos pensando que pecado es algo más espiritual, que no es algo más, práctico. Y al no ser práctico, entonces no es un problema. Y al no ser un problema, entonces puedo yo adecuar algunas situaciones a mi propia vida. Mi cultura gay, mi cultura rockera, mi cultura de alimentación equivocada, pero mi mirada particular. Y no es así. La Biblia dice que lo que es pecado es pecado. Pero hay que ser conscientes que el pecado, cuanto más arraigado en nuestra vida, menos posibilidad nos da de poder comprender bien la Biblia. Y nos puede resultar una locura, como dice Pablo. Una locura, no lo entiendo, no lo comprendo. Pero cuando dejamos que nuestra vida esté en las manos de Dios, finalmente podemos llegar a comprender mejor las implicaciones que tiene la Biblia. Y bueno, la Biblia tiene sus propios elementos que nos permiten comprender su significado. De eso vamos a volver a hablar luego. También tenemos esta promesa bíblica de Juan 16, en que en el proceso de estudiar la Biblia, Dios no nos ha dejado desamparados, ha dejado al Espíritu Santo que puede guiarnos a la verdad. Y no solo guiarnos a la verdad, sino convencernos de justicia, de juicio y llevarnos a la verdad. De hecho, Jesús utiliza la palabra interpretación en varios momentos de la historia. Esta es una de las más importantes, de Lucas 24, 27.
donde después de la resurrección Jesús usa el término griego diermeneuo, de la cual viene la palabra interpretar, para sus discípulos aquella ocasión cuando caminando con esos dos discípulos a Emaús, les abrió la Biblia y les explicaba lo que significa la palabra, todo lo que la Biblia decía de él, todo lo que desde Génesis hasta el último libro escrito, por lo menos hasta Malaquías en su momento, decían acerca de él como el Mesías. Y ahí, ¿qué dijeron ellos? No ardía nuestro corazón cuando... ¿Qué hicieron en ese momento? ¿Se echaron a la cama a dormir? No. Cuando la verdad fue abierta, es algo que no puedes esconder, volvieron enseguida hacia atrás los 15 o 17 kilómetros que eran de Jerusalén, y esa misma noche se sentaron probablemente toda la noche a conversar y a recordar lo que Jesús les había dicho. Y ahí cambia toda su perspectiva de lo que creían acerca de Jesús. Interesante, ¿no? Una cosa muy, muy llamativa. De hecho, algunos dicen, ¿por qué Jesús no les dijo eso desde el principio? No estaban preparados. Jesús utilizó 3 años y medio para ir quitando ideas equivocadas, prácticas raras que ellos tenían, costumbres. Y aún así, cuando llegan a la cruz, cuando todo está claro, aún así no se dan cuenta. Interesante. Pero solo después que se cumple esto, ahora las profecías comienzan a tener el sentido, ¿no? Así que no estamos, pues, mal con esta posibilidad de la necesidad, ¿no? Ahora, otro detalle interesante es que los sacerdotes y levitas tuvieron la tarea de cumplir esto. Cuando Oseas dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, o nosotros percibimos particularmente por qué Israel terminó finalmente yendo al exilio babilónico, ¿no? Primero el reino del norte en el 712 y después el reino del sur en el 586. Una de las razones que jugaron en la perdición de Israel fue la falta de enseñanza de quienes debían haber cumplido esa tarea, los maestros, los levitas. De hecho, Dios los había distribuido a lo largo del país para estar prácticamente en cada aldea por lo menos un representante y en las ciudades de refugio un sacerdote. Las ciudades de refugio estaban bien distribuidas, 3 en el lado oriental, 3 en el lado occidental. Cualquiera que tenía un problema, en menos de un día de camino podía estar en esa ciudad. Así que cualquiera que tenía alguna duda de la Torá o de la verdad, podía recurrir al sacerdote fácilmente. No tenía que recorrer cientos de kilómetros para llegar ahí. Interesante. Y Jerusalén, obviamente, donde estaba el templo, era el centro y el corazón, donde se enseñaba eso, y donde los judíos tenían la obligatoriedad de ir 3 veces al año a rendir culto y pleitesía a Dios. Interesante, ¿no? Pero la tarea, fíjense en las visiones de Ezequiel, ¿no? ¿Qué veía él? Que los sacerdotes más bien le habían dado la espalda a Dios y comenzaron a pintar cuadros de cuadrúpedos, de ídolos, en vez de estar enseñando la verdad. Qué cosa terrible realmente, pero ¿nos podría pasar a nosotros? Sí, si dejamos de estudiar la Biblia y comenzamos a hacerle caso a lo que está en internet, podríamos descuidar parte de ese trabajo. Y bueno, otros elementos más, entre ellos Esdras, que hizo un esfuerzo sobrehumano para reconstruir la nación. Aquí encontramos nuevamente en hebreo la expresión que está vinculado con hermenéutica, que se traduce en esa frase claramente y ponían el sentido, es decir, interpretaba lo que el texto decía. Y ese día que se sentaron a estudiar fue todo un día. No sé cómo aguantó la gente, pero yo pienso que cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia finamente, dedicadamente, la gente presta atención, se interesa, porque hay nuevas cosas, nuevos elementos y siente que hay mucho pan agradable. Yo siempre molesto a los chicos de teología y a quienes están vinculados con la maestría y el doctorado también. Yo digo, la iglesia, y bueno, aquí yo creo que lo puedo decir para todos los que somos líderes de iglesia y que alguna vez hemos tenido la oportunidad de predicar, dar estudios bíblicos, ¿no? Cuando predicamos y somos predicadores constantes, no podemos estar predicando el mismo mensaje siempre, ¿no? Necesitamos darle pan fresco a la gente, porque a nosotros no nos gusta el pan viejo, o les gusta a ustedes el pan viejo. No, porque se pone duro y con el tiempo también se malogra. Entonces, pero a veces a la iglesia le damos pan reviejo y a veces que ni siquiera ha vuelto al estudio, porque a mí me gusta predicar algunos sermones que ya prediqué en otros lugares, pero a medida que vuelvo otra vez al texto y estudio, voy descubriendo nuevas cosas que no las dije en un sermón pasado, así que sigue siendo pan fresco para mí.
Y a veces en algún lugar sin querer he predicado el mismo sermón y algunos me dicen, pero ya lo predicó, pero esta vez encontré otra cosa que usted no dijo la vez pasada. Genial, claro, a mí me sirve, no lo vuelvo a repetir, pero qué bueno que haya avanzado un poco más en el conocimiento del texto bíblico. Pero me temo a veces que ese es un desafío que no siempre es fácil, ¿no? Tener sermones que ya están medio cuadrados, que no son míos inclusive, y que de repente no los vivencie. Y es muy diferente, ¿no? ¿Se han dado cuenta ustedes cuando hay alguien que predica, realmente está metido con el texto, le aflora el texto por todos lados, lo vive, lo encarna prácticamente, que es diferente a aquel que se nota que está distante, que el tema no lo conoce, que no lo ha hecho suyo, que no lo vive? Es muy diferente. Nosotros nos damos cuenta rápidamente y salimos de la iglesia a veces con las dos actitudes. Muy bien, el tema me sirvió, fue para mí. Y otros, ¿qué escuché? ¿Qué entendí? Y al final en la tarde ni me acordé del tema, porque no fue significativo. ¿Se han dado cuenta de eso? Ese es un problema al que tenemos que evitar de alguna manera. En el Nuevo Testamento la función de interpretar en la iglesia no fue restringida, ojo, a unos pocos especialistas. Hay varios pasajes bíblicos que muestran que no solo los apóstoles, sino también los diáconos y aún los grupos pequeños e iglesias significativas estuvieron involucradas con lo que significaba la interpretación de la Biblia. Un caso muy peculiar, el de Felipe, que es guiado por el Espíritu Santo, ¿no?, a encontrarse con este eunuco etíope que estaba leyendo las Escrituras, y un texto peculiar y especial, Isaías 53, y entonces él se ofrece a interpretarle el texto bíblico. Y cuando él entiende lo que significa el pasaje, porque él pregunta, ¿no?, ¿a quién se refiere? Y él se da cuenta que se refiere a una persona. Entonces Felipe le da la oportunidad de decirle, mira, hace unos meses atrás murió Jesucristo y cumpliendo. El etíope dijo, ya calla, güey, ¿por qué no me puedo bautizar? Él lo pidió, ¿no? No se le podía negar algo que surgía de una comprensión clara. Pablo le dice a Timoteo, le instruye y le dice, sé cuidadoso en el uso de la palabra de Dios. Sé cuidadoso. Y sé cuidadoso implica que a veces hay textos bíblicos que podríamos usarlos como una herramienta a veces equivocada, como un texto prueba para defender alguna idea que en realidad es mía, pero no es de la iglesia. Y ahí hay que tener cuidado. Cuando uno tiene duda de un pasaje bíblico, está el pastor, está una persona de mayor experiencia, vamos, preguntémosle humildemente, si estoy equivocado, ok, volveré a mi gabinete nuevamente a repasar el texto bíblico, pero no cometamos el error de descubrir una supuesta verdad, que podría ser la verdad, y rápidamente las prediquemos sin haberle comentado a alguien de experiencia que podría haberme dicho, sí, está bien, pero en la iglesia adventista eso tiene un proceso. De hecho, la doctrina número 11, creciendo en Cristo, surgió así por un hermano laico que se interesó y encontró varios textos bíblicos que hablaban acerca de la experiencia de crecimiento que todo cristiano tiene, pero él siguió el proceso de su campo a la unión, a la división, llegó al Instituto Bíblico. Cuando el Instituto Bíblico revisó la temática, lo propuso al Congreso Mundial, el Congreso Mundial votó y se adoptó dentro de nuestras creencias. Ahora lo compartimos todo. Nadie se hizo lío para eso, pero pasó todo un largo proceso de trabajo. Pero la cultura en que vivimos nos hace un poco impacientes, ¿no? Yo me he encontrado con varios colegas, descubrí esto y ya lo predico el otro día, incluso lo grabo y mi presidente, mi pastor no sabe, y de repente interpreté mal y ahora estoy en problemas porque lo que estoy creyendo no es realmente algo que la iglesia comparte. Y no es que la iglesia te cierre la puerta, sino que hay un proceso de respeto a una iglesia que se mantiene unida y pues todo eso tiene que ser por lo menos revisado, analizado, y al mismo tiempo yo tengo que ser humilde para evitar el problema de entrar en conflictos con la iglesia. Entonces, 3 elementos para cerrar aquí esta parte. La mente finita nos obliga de alguna manera a dedicar más tiempo al estudio de la Biblia y reconocer que nosotros no vamos a poder responder a todo, porque Dios tiene una mente infinita y muchas de las cosas que están reveladas, como dice su palabra, son para nosotros, pero hay otras que probablemente no lo sean y han quedado ocultas, no porque no sean importantes, sino que no es para nuestro tiempo, no es para que tiene que ver con nuestra salvación, y eso lo sabremos en la eternidad. Así que no podemos hacer conjeturas sobre aquello que no ha sido revelado. Y lo segundo aquí, la mente humana efectivamente está cada vez más oscurecida por el pecado. Y cuanto más pecaminosos somos, más peligro hay de dar con una interpretación que en realidad sea una forma de defender
mi práctica pecaminosa y no necesariamente una verdad. Yo entiendo así algunas interpretaciones muy aisladas que defienden la homosexualidad, que defienden el lesbianismo, que defienden otras teologías, como la del racismo, por ejemplo, la teología negra, la teología de la liberación, son sesgadas porque lo que se está defendiendo es a veces un asunto económico o un asunto personal, porque claro, quiero que la iglesia me acepte así, pero ¿y la Biblia? La Biblia no dice eso. Pero claro, como mi mente no logro de alguna manera salir de esa condición de pecado, entonces lo que busco es calmar mi sentimiento de culpa con una interpretación que de alguna manera me traiga paz y tranquilidad. Y no es así. No es así como trabaja. Y ese es el problema mayor en realidad que estamos teniendo. Me avisas del tiempo porque yo sigo hablando. ¿Ok? Me dices cuánto tiempo tenemos. 3 y 4 aquí. Toda persona que cree en la Biblia, que es la palabra de Dios, la tiene que aceptar particularmente como norma de fe y práctica. Y ahí es el desafío más grande que nosotros tenemos, ¿no? Porque yo el otro día le comentaba a un grupo de chicos, esta semana justamente vi en un portal, no sé por qué apareció en un portal de ciencia, pero me llamó la atención el titular que decía: hoy se ha comprobado en una investigación que se hizo en Estados Unidos de que los chicos de 13 años están programados para no obedecer más a sus papás. No sé si lo han visto. ¿Lo ha visto? Tremendo. Me dejó frío a mí. ¿Qué? Yo tengo hijos que ya han salido de esa etapa, pero están de alguna manera vinculados todavía. Y dije, pero eso no es nuevo. Ya viene de más atrás. Ya pastor y psicólogo Dobson, ¿se acuerdan de él? Tenía un programa de enfoque a la familia desde mucho tiempo atrás. Él ya había publicado hace varios años atrás un libro de ciertas tendencias interpretativas que venían con el feminismo, de cómo destruir la masculinidad, pero a partir de la familia. Y hoy estamos viviendo lo que él de alguna manera predecía y estaba luchando en su momento y en su iglesia para evitar que eso ocurriera. Pero lo que está ocurriendo ahora son grupos muy fuertes que han venido directamente atacando a la familia. Se destruye la familia, se destruye el vínculo con la iglesia, se destruyó la iglesia. Tremendo, es lo que está pasando en algunas regiones del mundo. ¿Qué hacemos frente a eso? A mí me deja preocupado. Porque si las nuevas generaciones van a ser el futuro de nuestra iglesia y no le estamos prestando la atención para que estén bien formados, no solo en nuestras instituciones educativas, sino en las clases de escuela sabática de los niños, con maestros solamente cimentados en la palabra de Dios. No vaya a ser que en nuestras clases de escuela sabática de menores tengamos chicos que tienen trastocadas algunas ideas y solapadamente les están metiendo a ellos ideas que después, si no estamos atentos como padres o como líderes de la iglesia, nos va a costar después recuperar a esa gente. Nos va a costar. Y nos va a costar si es que todavía actuamos de forma muy vertical. Vamos a tener que ser más amorosos, pacientes, cariñosos con ellos para demostrarles que no es así lo que ellos están creyendo, ¿no? Y bueno, el cuarto punto es algo en el cual no voy a entrar en detalles porque se entiende básicamente lo que eso implica. Sí, hermano. Y sí, ha dicho un tema que no es nuevo en realidad. ¿Perdón? Sí, no, ni casarse, pero sí quieren tener relaciones sexuales. Es lo paradójico, ¿no? Miren, les comparto una investigación que salió el 2006. Es un trabajo muy interesante porque tiene que ver con la tasa de natalidad y la transportación de la cultura a otra generación. Fue un estudio que se hizo de forma longitudinal en Europa
hace algunos años atrás, por la preocupación que tienen los europeos de la gran cantidad de gente islámica que está en su territorio. De hecho, yo pude presenciar eso el año 2017, que tuvimos una conferencia bíblica ahí en Roma, lo que me habían contado y que yo no lo creía tanto así, pero casi todos los taxistas son islámicos. Y tanta es la influencia del comité que los agrupa, que en el aeropuerto internacional de Roma, ellos ahora obligaron a que la institución que vigila el aeropuerto les ponga piletas para lavarse las manos y los pies, porque a la hora de la oración, 5 veces al día, ellos tienen que lavarse las manos, poner su mantita y arrodillarse mirando a la Meca. Un país cristiano, el corazón del catolicismo, influenciado por el Islam. Entonces, este estudio dice lo siguiente. La transferencia de la cultura de una generación a otra depende de la tasa de la natalidad. Para poder transmitir y asegurar ese cambio, tú tienes que tener 1.5 hijos, es decir, por lo menos 2 hijos para asegurar la transferencia de tu cultura a la siguiente generación. ¿Okay? Tus costumbres, tus hábitos, tus creencias, la forma como adoras, en quién crees, todo eso, sea que seas directo con tus hijos o no, pasa a la siguiente generación. Los islámicos tienen una tasa de natalidad de 8.2. Y es notable, porque tú le enseñas a tu hijo mayor a recitar el Corán y las oraciones y las tradiciones, y eso se lo tienes que repetir al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al séptimo, al octavo, y si tienes más hijos y si tienes más mujeres, a los otros más. Entonces, el primero y el segundo reafirman lo que se le repite al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Ese muchacho jamás va a salir del Islam. Ahora, pero si tú tienes solo un hijo y a nadie más le vas a hablar de Cristo, y si encima no haces culto en tu casa, ¿qué va a enseñar ese muchacho en el colegio o cómo va a enfrentar en la institución educativa cuando un muchacho le venga con ideas que él ni siquiera las ha escuchado en casa? Y ahora está la cultura de, bueno, no quiero tener hijos, pero voy a tener una mascota. ¿Qué le vas a enseñar a esa mascota? O peor, no me quiero casar. Terrible. Ese es un problema así real que viene desde Europa, que se está mezclando aquí. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, tampoco que a los más jóvenes les digan, tienen que tener mínimo 3 hijos, ¿no? Para asegurar nuestro adventismo. Pero lo que estoy diciendo es que, pastor, tendremos que buscar alguna estrategia, de alguna manera, para que, o en las casas, los que tenemos familia, aseguremos la transferencia de nuestra cultura adventista a la siguiente generación, o por lo menos cuando vamos preparando a los nuevos catecúmenos, lo hagamos de tal manera que esa persona no solamente está convencida, sino convicta, convertida totalmente de lo que cree, de tal manera que no quiera sacar los pies de la iglesia. Pero se va a hacer más difícil, porque la tendencia es esa. Quiero tener solo un hijo, quiero vivir solo. Y hay chicos que le dicen ahora a sus papás, ¿no? En los países del primer mundo, le dicen, papá, ya cumplí 16, me quiero ir a vivir solo. Si lidiamos con nuestros hijos para el control del celular, imagínense un muchacho de 17, 18 años que vive con el mundo celular, ¿quién lo va a controlar para que se vaya temprano a dormir? Es todo un desafío, hermanos. Realmente yo lo veo más complicado esta generación que las generaciones del pasado, ¿no? La tecnología es una bendición, pero nos está resultando ser una maldición. Yo les decía a mis estudiantes esta semana porque tenemos un problemita allí con los trabajos de investigación, ¿no? Cuando yo iba terminando ya la universidad, recién aparecían las computadoras en esta parte del mundo, así que nuestros primeros trabajos de investigación los hacíamos a máquina de escribir. Y en esa época Perú estaba saliendo del terrorismo, así que nos cortaban la luz a las 6 de la tarde y no volvía a las 3 de la mañana, así que para terminar los trabajos había que dormir temprano y levantarse en la madrugada. Y si no venía la luz, pues usar un mecherito, ¿no? Ahí con querosene y con eso seguir trabajando. Y encima, para escribir un trabajo, como lo pedían los profesores, lo piden como ahora, con notas de pie de página, primero teníamos que escribir todo el trabajo y con una hoja guía ir pegando y tipeando todo. Y habían profesores que les disgustaba la tecnología de esa época de cubrir los errores, ¿no? Porque uno puede meter mal el dedo y sale una letra mal o una tilde mal, y entonces el liquid paper, ¿no? Con un papelito servía para cerrar. Pero habían profesores que tenían la costumbre de mirar hacia la luz y decía 3, 4 errores, vuelve a hacer esta página. Oh, imagínense. Y nos pedían hacer 2 exégesis en una sola materia. Era una locura. De 30 páginas mínimo pedía un profesor. Yo le digo ahora a mis muchachos, yo mismo como profesor de esa misma materia ahora,
no logro terminar ni un trabajo de exégesis y yo les pido solo 10 páginas, con tecnología, con software, con bibliotecas electrónicas, o sea, con muchas facilidades que la tecnología tiene y no logramos hacerlo. Y a veces uno como profesor queda mal, se siente mal, porque a mí me gustaría terminar un trabajo que ellos sientan que valió la pena dedicarle toda la materia para eso, pero no lo logro hacer. Ya hace varios años, no solo aquí en Argentina, en Perú no lograba hacer eso. ¿Y cuál es el problema? Estamos muy distraídos, muy distraídos. La generación última puede tener un celular que le puede ayudar hasta hacer sus trabajos de investigación, pero mientras está leyendo un libro, entra un WhatsApp, entra un mensaje de Telegram, que entra un mensaje de Facebook, no logra concentrarse. Y dice, por ahí un ratito, voy a tomar un recreíto, voy a ver los videitos que vienen por, no sé, cualquiera de los canales. Y tú dices, un par de minutos, terminas 10, 15, una hora, y cuando menos te das cuenta, perdiste toda una tarde. Entonces yo los desafío a los muchachos, les digo, ¿cuánto tiempo pasas tú en el teléfono? Si tú sacas cuenta al día, son 3 horas, en 3 horas o 2 horas mínimo, y eso los que son conscientes, ¿no? A mí me ha pasado también, yo soy consciente, a veces he perdido noción del tiempo y pasé más de 1 hora y después me lamento, 1 hora es 1 hora. Pero imagínense ellos que pasan 5, 6, 7 horas. Difícil que logren terminar ideas, trabajos, tareas, es difícil. Por eso la época en que vivimos es mucho más desafiante, no solo por las ideas que van y vienen, sino porque parece que la tecnología, en vez de ayudarnos, nos está complicando la vida. Yo voy a ir terminando, no quiero pasarme mucho más del tiempo porque quiero que dediquemos unos minutos a preguntas, así que termino con esta parte, con algunas ideas más. La Biblia dice, Ellen White, en Testimonios para Ministros, no debe ser interpretada para acomodarse a las ideas de los hombres, por mucho tiempo que hayan sido tenidas como verdad. No hemos de aceptar la opinión de comentadores como la voz de Dios. Ellos eran seres mortales como nosotros. Ellos eran seres mortales como nosotros. Dios nos ha dado facultades razonadoras a nosotros, así como a ellos. Hemos de hacer que la Biblia sea ¿su propio qué? Expositor o intérprete. Interesante esta cita. 24 minutos, ¿no? Vale, excelente. Entonces puedo avanzar un poquito más. 24 para yo terminar y después preguntas o todo. A todo, ok, perfecto. Entonces, ¿qué les parece esta cita de Ellen White? Muy reveladora, ¿no? Pero es posible que inclusive nosotros en la iglesia tengamos prácticas que no son tan bíblicas, que entraron por la tradición, por la liturgia, pero que no sean tan bíblicas. O no tengan un así escrito está. O sea, no son contraproducentes, no son ilógicas. Pero, ¿y el texto bíblico detrás? Ese es un elemento que creo que deberíamos de alguna manera cuidar. Termino con esta sección de conceptos. Hermenéutica viene del griego hermeneuo, que significa interpretar, explicar, exponer. Tiene una gran cantidad de elementos en el campo semántico que involucran aclarar algo, ¿no? Atinar, apuntar algo para que sea más claro. El texto ya lo mencioné, donde la palabra se traduce como interpretar. Implica estudiar no solo los principios que involucran cómo interpretar la Biblia, sino también los procedimientos. Lamentablemente esa parte de procedimientos no lo vamos a ver con ustedes, pero sí, tienen un tiempito mañana, dense un saltito. Mañana vamos a terminar toda la presentación con algunos ejemplos más prácticos de cómo llegar a ese nivel o a esa situación. En un sentido técnico, hermenéutica, que de paso es una palabra que no lo usamos exclusivamente los cristianos, es una palabra que está también en otras ciencias del saber. Por ejemplo, los abogados hacen también la materia de hermenéutica porque ellos tienen que interpretar leyes, ¿okay? Y se hace también en otras carreras que involucra el análisis de textos y que exigen la interpretación. Pero como interpretación es toda una ciencia y un arte. Ciencia porque tiene una serie de parámetros, de reglas de juego, de una metodología, pero arte porque para poder explicar lo que eso significa, se necesita de alguna manera entender bien la sociedad antigua, la mía, conocer bien mi lenguaje para hacerme de alguna manera entender, si no, lo que voy a traer es más confusión. El concepto de revelación es un concepto que, bueno, la palabra revelación no está en la Biblia, pero se usa en teología sistemática para definir algo que nosotros encontramos a lo largo de toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros encontramos esta iniciativa de Dios de darse a conocer a los seres humanos. Y en ese proceso de darse a conocer,
Él muestra varias cosas de sí. No siempre su naturaleza, pero sí, por ejemplo, sus propósitos, sus planes, su voluntad y aún su propia identidad, ¿no? Inclusive el sentido de futuro. Para eso Daniel y Apocalipsis están ahí, para mostrarnos todo lo que va a suceder hasta la eternidad, para que nadie en el camino diga, no estaba advertido, no estaba de alguna manera con las cosas claras de toda la agenda de viaje. No, está clarísimo todo el camino. Otra cosa es que querramos interpretar la Biblia de forma preterista o futurística, querramos tirar todo lo que a lo largo de la historia se ha cumplido a tiempos que no corresponden, que no son fijados por Dios. Pero Dios ha colocado esto para que nosotros podamos tener claro conocimiento de quién es Él, cómo actúa con nosotros y por qué quiere de alguna manera salvarnos, ¿no? Dios mismo se da a conocer en la máxima autorrevelación que es Cristo mismo, ¿no? La revelación más suprema que nosotros tenemos de quién es Él, su carácter, su naturaleza. A veces algunos incluso por ahí van a encontrar que dicen, con Cristo es toda la verdad y toda la revelación de quién es realmente Dios. Pero el Dios del Antiguo Testamento no es Jesús. Ese Dios es del Antiguo Testamento porque es vengativo, peleador, asesino. Y hay mucha gente que no te acepta el Antiguo Testamento por eso. Y decimos, no, con Jesús es diferente, Dios es amor, pero la palabra Dios es amor que utiliza Juan aparece más veces evidenciada en el Antiguo Testamento con más paciencia que en el Nuevo Testamento. Es una cosa increíble. Pero a veces esa mirada, esa cosmovisión no nos permite ver que Cristo vino a aclarar lo que Él hacía a lo largo del Antiguo Testamento. No lo hizo diferente, sino simplemente que en ese momento la gente no había perdido de vista todo esto. Otra palabra que está vinculada y que todavía por ahí en algunos círculos de la iglesia sigue siendo un problema, dependiendo del tipo de inspiración, es esta que aquí yo simplemente traigo de forma general, sin entrar en el detalle, de lo que Dios hace o hizo, particularmente con los profetas en el pasado, que es la obra de Dios, hecha a través del Espíritu Santo, de habilitar a una persona de la libre elección de Dios, puede ser hombre o puede ser mujer, que nosotros conocemos como los profetas, para recibir ese mensaje que ha sido revelado, a veces de forma más concreta, más específica, y transmitirla con fidelidad y autoridad, como la revelación autoritativa de Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo ocurre eso en la mente del profeta? Varía. Nuestra iglesia tiene varios elementos que han ido ampliándose de la forma como actúa el Espíritu Santo en la mente del profeta, pero lo que sí es seguro es que el profeta tuvo libertad de albedrío. Algunas veces Dios citó algunas cosas específicas, otras veces le dio libertad al profeta para pensar, reflexionar, hasta dar su propio punto de vista. Pero lo que es interesante, y a mí me llama la atención, que eso vamos a ver mañana, es que en muchos pasajes bíblicos el texto está tan bien estructurado que realmente el Espíritu Santo tuvo que guiar, inclusive para darle unidad, no solo a un libro o a un capítulo, sino a toda la Biblia, lo que los críticos no quieren reconocer. Pero la Biblia tiene una unidad tan perfecta que no importa cuántos años hayan pasado, 1500 para la escritura de la Biblia, pero tú encuentras textos o ideas o conceptos doctrinales en diferentes épocas que no contradicen al profeta anterior. Esa unidad es una demostración clara de que el libro fue inspirado por Dios. Y es difícil de romperlo. Echarle tijera a una parte de la doctrina que no me gusta es romper absolutamente toda la verdad, guste o no nos guste. Por eso es difícil creer en alguna de estas últimas teologías porque no dan en el clavo y lo que la Biblia quiere decir. ¿Qué es la iluminación? Esto sí nos afecta a nosotros. Esto sí tiene que ver con nosotros. Es un acto divino todavía, no es algo que es mío, ¿no? A veces usamos este término iluminación para hablar acerca de algunos hermanos que traen una nueva luz y les tiramos digamos el epíteto, ¿no? O el título ahí de están iluminados, ¿no? Son iluminados, pero esa iluminación que a veces traen no es la del Espíritu Santo, es una iluminación propia, ¿no? Porque es una creación propia y no es la que Dios quiso revelar, porque contradice en otras partes la verdad, sea con el enjuague o sea con la Biblia. Entonces, este acto divino, que es hecho también por el Espíritu Santo conforme a las promesas de Juan 14, sirven para aclarar o ayudar o guiar al lector de la Biblia a comprender esas verdades espirituales que están aquí en este libro. ¿Qué implica eso? Que cuando nosotros nos conectamos con las Sagradas Escrituras, no estamos solos en el proceso de estudio. Y hermanos queridos, no necesitamos estudiar teología para ser estudiantes de la Biblia.
Nuestros pioneros, de hecho, no fueron primero a una escuela teológica para descubrir las doctrinas de nuestra iglesia. Como mañana les voy a decir, tenían una Biblia o más de una versión, una concordancia, y de ahí el Espíritu Santo que les ayudaba en sus grupos pequeños a estudiar la Biblia por largas horas, y así fueron descubriendo. Inclusive, Dios no utilizó la voz del Espíritu de profecía, la voz de Ellen White, para solucionar los puntos difíciles que ellos tenían. Solo cuando no era ya resolvible el asunto, intervenía el Espíritu Santo, pero impulsando a Ellen White a decirle, a ver, y miren aquí, y miren allá, pero no les daba la solución. Porque el interés no era colocar la voz de Ellen White por encima de la palabra de Dios, sino simplemente ayudar a resolver esos problemas que en el estudio de la Biblia se puede hacer. Es por eso que nosotros nos encontramos en la iglesia hermanos ciegos que dan estudios bíblicos, hermanos que conocen la Biblia al derecho y al revés, que sin leer y escribir pueden dar estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque Dios va grabando en nuestra mente esas verdades de tal manera que nos habilita y en nuestras debilidades nos da la capacidad de poder compartir con otros estas grandes verdades. Termino solamente con esto. Hay tareas básicas en el proceso de interpretación que hay que considerar. Una de las primeras es que los escritores humanos y su divino autor intentaron comunicar. ¿Qué es lo que ellos intentaron comunicar? Esa es una de las primeras tareas que nosotros debemos realizar y entender. No es lo que yo pienso, que creo que debe decir la Biblia, sino qué es lo que me dice David, qué es lo que me dice David a través de sus salmos. ¿Por qué lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? ¿Me afecta? ¿En qué manera me afecta? ¿Es verdad lo que dijo? ¿Es autoritativo? ¿Afecta mi fe, mi relación con las personas? Son preguntas que tengo que hacer. Segundo lugar, alcanzar lo que el autor divino intentó comunicar a través de las palabras de la Escritura, ¿no? De paso, no siempre son fáciles de entender, pero un poco de estudio aquí y allá, un pasaje aquí, un pasaje allá, me puede ayudar a entender. Por ejemplo, un caso particular. Una de las primeras palabras más complicadas para muchos de nosotros está en esta expresión que aparece en Génesis capítulo 4, verso 1, cuando dice, Adán conoció a su mujer y luego nació Caín. Nosotros lo entendemos el contexto rápidamente porque nacimos en la iglesia y de alguna manera no nos viene mal, no nos hace ruido, pero hay muchos jóvenes que les hace ruido. Nadie conoce a una persona y tiene un hijo. Eso se llama tener relaciones sexuales. De hecho, en algunas versiones modernas, esa expresión se ha cambiado por relaciones sexuales. Pero ahí hay un problema. ¿Por qué el autor usó el verbo hebreo yadá, que se traduce como conocer, y no usó relaciones sexuales, que el término existe en hebreo? Simple, porque él lo que quería demostrar es que las relaciones sexuales son más que simplemente el puro acto y que involucra todo el ser, toda la persona. Es un acto íntimo, ¿ok? Involucra física, mental y hasta espiritualmente a la persona. Y de paso, es un verbo importante porque juega con el rol temático de ese capítulo y con el resto de la historia bíblica, porque en realidad, ¿qué conocimiento tenían ellos acerca de Dios? Ahora caídos, ellos tenían un hijo caído en pecado, porque fue después de la caída. Y ese muchacho después va a incentivar en las siguientes generaciones un conocimiento que lleva a una generación a ser denominada los hijos de los hombres. ¿Correcto? Entonces, ese verbo yadá tiene varios significados. Tiene un campo semántico bastante amplio. Uno de ellos se usa eufemísticamente para relaciones sexuales, en otros contextos se usa para conocimiento de información, intercambio de información, la memoria, recordar ideas, etc. Tiene por lo menos 5 campos. Entender el texto es un contexto, me va a ayudar a comprender mejor la naturaleza del pasaje bíblico. Por eso este segundo punto tiene que ver justamente con esa idea. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, si hay un pasaje que no entiendo, buscaré otro pasaje bíblico que me ayude. Y para eso sería bueno tener una Biblia de estudio que tenga una pequeña concordancia. Esa pequeña concordancia me ayuda a hacer el recorrido por palabras en la Biblia de los textos que tratan ese tema. Y entonces así puedo hacer un seguimiento de cómo traducen otros versículos esa palabra. Primero en el autor y después otros autores. Y ahí voy a tener claridad porque me voy a dar cuenta, en estos contextos esta palabra es traducida de una manera, en estos otros de otra manera, pero en mi texto, el que estoy analizando, debe tener este significado particular. Y entonces no le impongo a la Biblia un significado más que el que mismo que él tiene. Tercero, aprender a comunicar y aplicar en forma práctica
¿no? Tanto la forma del mensaje a la actualidad. Y eso es otro desafío que puede resultar ser más complicado. ¿Por qué? Porque, hermanos, no es suficiente conocer lo que la Biblia dice, para mí. El que es predicador o el que da estudios bíblicos también tiene el desafío de conocer a quién le está predicando. ¿O no? ¿Es importante eso o no? Sí lo es, porque me va a ayudar de alguna manera a utilizar pasajes que pueden ser más contundentes que otros, o me va a mover el estudio, me va a hacer empezar por otros pasajes y no por el que está, porque esta persona tiene trasfondo, tiene una formación. Yo no puedo tirar un estudio bíblico así al azar. Por eso el método de Cristo, que implica primero hacernos amigos de las personas, me va a ayudar a tener el contexto de esa persona para luego presentar la verdad. En algunas regiones a veces nos olvidamos de eso. Y queremos que en 3 estudios bíblicos ya la gente esté adentro en el bautismo. Y no siempre es así. Ahora, ¿lo puedo hacer? Lo puedo hacer sí, pero tengo que tener después un programa dentro de la iglesia para que esos hermanos puedan de alguna manera crecer, ¿no? De dejar de ser bebedores de leche y se conviertan en comedores de alimento sólido. Y solamente puedo decir, ya, camina solo cuando el bebé pues ya camina, ¿no? Comienza a caminar y aun cuando es adolescente todavía lo vamos guiando, lo vamos cuidando. ¿Cuándo podemos dejar libre a un niño? En realidad, cuando llega a ser un adulto, cuando ya está en la universidad, cuando ya su pensamiento es sólido, cuando él tiene casi su propio carácter desarrollado, y aún así, ¿no? A veces seguimos a los 40, 50 años sin tener bien crecida o bien delineado nuestro carácter, pero un niño normalmente a los 12 años en el mundo judío ya estaba listo, pero hoy en día con las influencias, nuestros chicos no están tan listos a veces a esa edad y requieren todavía un cuidado con nuestro programa de jóvenes, el Club de Conquistadores, etcétera, ¿no? Entonces, hermanos, yo quería compartir, eso ya lo vamos a dejar para después, quería compartir estas ideas con ustedes porque creo que es la época en que estamos viviendo urgente, en la que, primero, nosotros como líderes de iglesia tenemos que ser estudiantes profundos de la palabra de Dios. Y a mí se me hace más desafiante todavía, no solo por la posición que tengo, sino porque a mí me suena muy fuerte las palabras bíblicas que dicen, y mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y aunque lo dice de forma grupal, Jesús lo dice casi de forma personal en la oración de Juan 17, ¿no? La vida eterna viene por conocerlo a Él. ¿Cómo yo conozco quién es Jesús? ¿Por mi pastor? ¿Por los sermones que escucho? Sí, puede ser una forma, pero en realidad, cuando sea yo de alguna manera tocado por alguien que me va a contradecir o quiere conocer mi fe, soy yo el que me defiendo. Yo no puedo traer a mi pastor en ese momento y decirme, pastor, defiéndame y por favor dígale a esta persona cuáles son nuestras creencias. No, soy yo el que estoy de alguna manera frente a esa persona. Y yo debo conocer mis doctrinas, debo conocer mi fe, debo conocer lo que la Biblia dice. Capaz no la sepa de memoria, no conozca todos los detalles, ni sepa responder a todas las preguntas complicadas que tiene nuestro estudio de la Biblia. Pero sí debo ser capaz de responder aquellas cosas básicas con altura, con confianza, porque yo paso tiempo con Dios. Y ustedes saben que cuanto más tiempo pasamos con Dios, más posibilidades tenemos de poder profundizar nuestra relación de santificación con el Señor, ¿no? Si lo hacemos de forma alejada, vamos a ser tibios y vamos a ser fácilmente como esos barcos que no tienen vela, no tienen timón y son llevados por las olas de aquí para allá. Eso es la época en que tenemos que evitarlo. Y ojalá hubiésemos llegado al cielo antes, ¿no? Pero lamentablemente el tiempo que estamos viviendo se va a complicar más justamente porque las ideas por internet corren más rápido que por la radio. Y como todos estamos conectados con internet, especialmente los más jóvenes, esas ideas entran mucho más rápido. Unos minutitos para preguntas, tal vez unas 5. Tengo 7 aquí, pero podemos dedicar unos 5 minutos para algunas preguntas de repente que ustedes tengan.